Hola, buena tarde. Pues sí, algunos de los campos o de las dudas que se presentan más frecuentemente las quisimos tratar de reflejar aquí en algunas láminas para irles explicando un poco de qué va o un poco cuál es la respuesta que tiene cada una de ellas. Lo que ven ustedes ahorita son una de las formas en que se clasifican dentro del estándar tecnológico algunos de los campos que llaman técnicamente atributos. Son los campos que son opcionales, que conocemos como opcionales condicionales. Y entonces de repente surge la duda, a ver, ¿es opcional o es condicional? O sea, ¿es opcional en el sentido que puedo ponerlo o no ponerlo o sí estoy obligado a ponerlo? El punto aquí cuando se pone un campo que es opcional condicional es que este campo solamente aplica cuando se cumple la condición, que es lo que estamos ilustrando aquí. Aquí vemos un campo que es de descuento, dice es un atributo condicional para representar el importe total de los descuentos aplicables antes de impuestos. No se permiten valores negativos y se debe registrar cuando exista concepto de descuento. Entonces, ¿en qué sentido es opcional? Si en esta partida que estoy llenando voy a aplicar un descuento, tengo que incluir este dato. Si en esta partida que estoy llenando ahorita no hay descuentos, entonces no lo debo poner. De hecho, no podría ponerlo porque no hay un descuento, ¿no? Entonces, esto es distinto al opcional, digamos, puro que estábamos acostumbrados en los anteriores estándares, donde simple y sencillamente era o es requerido y lo tienes que poner de alguna manera, o es opcional y entonces ahí se interpretaba si es opcional porque quiero o no, o si era opcional porque me aplicaba a mí porque había alguna disposición fiscal. Esto lo quisimos ya precisar más con esta figura de la condición, ¿no? Entonces, antes la respuesta de si tenía que aplicarlo o no siempre era, bueno, si hay una disposición fiscal que dice que, o tú estás en el supuesto de, para ti es obligatorio. Lo que quisimos hacer aquí es decirles cuál es la condición específicamente para no dejarlo a que busque la interpretación, busca la disposición legal o pide consejo, ¿no? Entonces el estándar ya dice cuál es el campo y en la guía de llenado pues ya lo expresamos de una manera no tecnológica, un poco más en una redacción de español, digamos, normal, donde tratamos de explicar en estos casos cuáles son las condiciones para que la gente sepa si a mí me aplica la condición y lo tengo que llenar o si a mí no me aplica la condición y no lo tengo que llenar, ¿no? Esos son los campos condicionales, opcionales, condicionales. Y aquí en el ejemplo concreto dice, es opcional un descuento, porque ustedes decidirán si ponen un descuento, pero lo que es condicional es que si ya pusiste un descuento, obligatoriamente vas a tener que poner en el total de descuentos pues la sumatoria de esos descuentos, ¿no? Así es, efectivamente. Si vamos a la siguiente, a ver, gracias. Ok, creo que antes había, déjame ver, por ahí hay algunas otras láminas. No, esas están ocultas, yo creo que son las que están como ocultas, ¿no? Sí, sí, pero ¿Se puede ver? Bueno, ahorita regresamos un poco para ver más detalles. Otro de los cambios que platicaba anteriormente Alicia Guarneros en la mejora de la factura y que tiene que ver mucho con esto de llegar a la imperceptibilidad del impuesto, a las famosas declaraciones prellenadas con más detalle, incluso las mensuales, y al tratar de precargar la contabilidad de la mayoría de los contribuyentes que tienen flujos de operación o sistemas de contabilidad más simples, es el de complemento para recepción de pagos. Hasta la fecha, como ustedes saben, simple y sencillamente existía la obligación de presentar o de expedir la factura cuando se daba la operación y el artículo 29 del Código nos regulaba únicamente los casos de manera particular cuando se hacía una operación de pago en parcialidades. Entonces, la misma Código Fiscal nos decía, bueno, tú estás obligado a emitir factura en estos supuestos. Cuando la factura se haga con liquidación en parcialidades, generas una factura por el total de la operación y luego generas una factura por cada una de las parcialidades. Y bueno, la resolución miscelánea fiscal podrá establecerse algún mecanismo para estas facturas de pagos, ¿no? Que hasta el año pasado nunca se había publicado, si ustedes recordarán, ninguna regla específica que aclara esto. Siempre se operaba con la factura por el total y la factura por los pagos. Por otra parte, el mismo Código Fiscal nos hablaba de las operaciones que se liquidan en una sola exhibición y en eso no nos daba ninguna regulación específica. Entonces, en ese sentido, cuando me liquidaban una operación en una sola exhibición, pero no me pagaban al momento de expedir el comprobante, o sea, cuando es un pago diferido, simplemente generaba mi factura por el total y eventualmente cuando me pagaran, si es que me pagaban verdaderamente una exhibición, a veces acababa siendo en parcialidades, pues yo recibía el pago y regularmente pues, no se hacía nada. Incluso cuando eran parcialidades era común que ya no se documentara como parcialidades, simplemente se había dicho, pues en su momento se generó como una sola exhibición, se le puso el método de pago NA, el famoso no aplica, que era una facilidad que estaba en la regla 27132 y era todo lo que sucedía. ¿Qué consecuencias traía esto tanto para el contribuyente como para el SAT? Que en el caso de este tipo de operaciones con pago diferido, nunca había manera por parte del SAT de saber si efectivamente esa factura se había pagado.
y si se había pagado el total o solo una parte. Tampoco se sabía si finalmente se había pagado en parcialidades, porque regularmente no se volvía a documentar la operación. ¿Esto qué nos impedía? Pues nos impedía primero, en cuestión de servicios, pues avanzar en este tema de las declaraciones prellenadas mensuales. Cuando se opera con flujo de efectivo, no habría manera de prellenarle a un contribuyente, con certeza, su declaración mensual, ¿no? Dependeríamos, como se depende ahorita en mi contabilidad, de exhibir todas las facturas y que una por una se vaya señalando cuál ya se liquidó y qué cantidad se liquidó, ¿no? Entonces, este es un problema real para poder avanzar en la simplificación de la carga de la contabilidad y de las declaraciones prellenadas mensuales. Y por el otro lado, por el ámbito del control, pues tampoco había manera de saber si esa factura efectivamente había sido pagada, si había un IVA trasladado, si estaban hechos correctamente los acreditamientos, a menos que acudiéramos a un acto de molestia, ¿no? Y entonces empezar a ver si efectivamente se habían dado los pagos, compulsar las facturas entre las partes de la operación y entonces ver si efectivamente se había hecho correcto. Esas son dos necesidades que existen hasta la fecha, todavía estamos en periodo previo a la entrada de operación de este nuevo esquema y que se tratan de resolver con el complemento para recepción de pagos. Entonces, el complemento para recepción de pagos, si ustedes saben, pues se presentó, digamos, en sociedad el año pasado, cuando se publicó en la tercera resolución, la regla 27135. Recuerdan que antes de la 27135 hicimos algunos primeros ajustes que eran como preparatorios de este tema, que causaron alguna inquietud o importante inquietud de muchos contribuyentes. Es el caso de la modificación a la regla 27132, cuando quitamos el esquema como estaba del NA, para forma de pago, se quita el NA, se cambia por un catálogo, se deja un catálogo en internet donde ya se ponen las formas de pago y se dice, si cuando tú expediste el comprobante ya te pagaron, no tienes la facilidad de utilizar el NA, debes señalar la forma en que te pagaron conforme al catálogo que está publicado en internet y solamente que no te hayan pagado en ese momento, o sea que estemos en el caso del pago diferido, entonces sí le pones el 99 porque efectivamente no sabes cómo te van a pagar, ¿no? Esa era como una preparación. Si se fijaron, después vino la regla 35, y la regla 35 ya fue la que presentó y dijo, oye, en relación con esa parte del artículo 29 que te habla, 29A, que te habla de las operaciones con pago en parcialidades, y que te decía que emites una factura por cada pago, por el pago total, y otra por cada parcialidad, y que habría reglas, esta es la regla que señalaba el 29, y entonces ya te defino que los comprobantes que emites por los pagos van a ser unos comprobantes especiales, no como hasta ahora que eran facturas idénticas a la factura por el total. Estos van a ser unos comprobantes especiales que va a ser una factura a la que se le monta un complemento que se llama de recepción de pagos. Y entonces ya con este esquema permito discernir entre la factura principal, que es la que emito por el total de la operación, donde traigo el desgloso de los impuestos trasladados, y la factura con complemento de recepción de pagos, que ya conceptual y materialmente es una factura accesoria, que requiere la existencia o preexistencia de una factura por el total de la operación, que ya no lleva en sí un desglose de los impuestos trasladados y que se aplica para cubrir el saldo de la factura principal a la que está relacionada. Y que va directamente vinculada, ¿no? Y si recuerdan cómo se hizo esa modificación en la tercera resolución, para el pago diferido se ligaron las dos reglas. Y se dijo, ¿te acuerdas que te había dado siempre la facilidad de poner NA? Y luego la cambié y te dije que solamente cuando no supieras el pago. Ahora, esa facilidad de poner el NA ahora queda condicionada a que cuando efectivamente te paguen y ya sepas la forma de pago, entonces reportas esa forma de pago en el comprobante de recepción de pagos. Y entonces ya están cubiertas las dos formas, pago en parcialidades, con el complemento de recepción de pagos como la factura de los pagos, y el pago en una sola exhibición diferido, con la facilidad de ponerle 99 no se conoce cuando se emite la factura, condicionado a que una vez que recibas el pago, le pongas su comprobante con recepción de pagos, ¿no? Y ahí en el complemento de recepción de pagos, pues ya me dices cuál es la forma de pago. Incluso puedes relacionar varias facturas y me dices qué montos le aplicas a cada factura y vas señalando, llevando el control de los saldos pendientes. Entonces, con eso ya quedó, digamos, redondo el tema de cómo tener siempre el dato de cuando se hace una operación, se dio una factura, cuándo se pagó la factura, con qué forma se pagó, porque ustedes saben que la forma es relevante porque tiene que ver con los requisitos de deducibilidad de las facturas, y ya tenemos toda la información completa, ya tenemos los elementos para poder avanzar en las prellenadas y poder avanzar en esta contabilidad precargada para la mayoría de los contribuyentes, ¿no? Esa es la razón que se encuentra detrás del complemento para
recepción de pagos, como ustedes pueden ver en la lámina, pues facilita la conciliación de facturas y pagos, que también es otro tema en el que creemos o tenemos la firme convicción de que este complemento de recepción de pagos con el trabajo junto con el sistema financiero nos va a ayudar a ir mejorando los temas de conciliación de pagos. Nos detalla las cantidades que se están pagando, identifica la factura que se liquida, los montos que se liquidan de cada una y permite relacionar varias. Con eso ya cumplimos el requisito de la forma de pago en los pagos diferidos que no teníamos, como les estaba platicando. Y si se acuerdan, una de las cosas particulares que tiene la regla 35, y esta también se recuerda, fue anterior a la modificación que se hizo en el código para establecer la figura de la autorización de las cancelaciones. Esto fue anterior y ya teníamos en ese momento el objetivo de ir creando mecanismos para atender las peticiones de los contribuyentes en el sentido de proteger las facturas que habían sido pagadas de una cancelación indebida, ¿no? Entonces, aquí, por eso se estableció en la regla 27135 el principio de que una factura que se haya emitido, ya sea en pago parcialidades o pago diferido, a la cual le haya sido asignada o relacionada un pago aunque sea parcial, o sea, una factura pagada aunque sea parcial, no puede ser cancelada en principio. ¿Por qué? Porque ya ha sido pagada aunque sea parcialmente. Esa fue la razón de este mecanismo. Se queda con alguna excepción tal vez para los casos en los cuales la factura se emitió con un error que no tiene que ver con los saldos. Por ejemplo, se emitió con un RFC incorrecto a otra persona, ¿no? Pero el principio ya está ahí establecido. Y se amplió a los comprobantes de la recepción de pagos. Si se acuerdan, también dice la regla que esos, si bien es cierto, pueden ser cancelados, se tienen que sustituir por uno con los datos correctos. O sea, si lo cancelo, tengo que cancelarlo y sustituirlo con otro que tenga los datos correctos. Esas dos determinaciones en la regla 35 tratan de dar alguna atención a esta petición de los contribuyentes de evitar la cancelación, digamos, impune o libre de comprobantes que ya han sido pagados, aunque sea parcialmente, ¿no? Y lo que ven ustedes abajo es, pues seguramente lo vieron ya cuando se publicó primero a través de un comunicado de prensa y que ahorita ya está publicado en el portal del SAT como una resolución anticipada, de la segunda resolución que modifica a la miscelánea para 2007, que es el periodo que se abrió de operación o de cambio de convivencia para la entrada en vigor de esta obligación junto con el nuevo anexo 20. Si recuerdan, la convivencia quedó en el sentido de que a partir de julio, que era la fecha en que entraba en vigor originalmente tanto el nuevo anexo 20 como el uso del complemento para recepción de pagos, bueno, a partir de julio se abre un periodo de transición que va del 1 de julio al 30 de noviembre, en el cual los contribuyentes van a poder emitir, para empezar, la factura usando el estándar actual o el estándar nuevo 3.3 y quien opte por usar el estándar nuevo 3.3 también durante este periodo podrá tener la opción de incorporar este tipo de comprobantes en las operaciones que acabamos de reseñar o esperar hasta el 1 de diciembre donde ya sería obligatorio emitir en 3.3 y en caso de pago diferido en parcialidades emitir este tipo de comprobantes. Entonces se abrió este periodo que empieza a partir del 1 de julio y en el caso del complemento de recepción de pagos, digamos que es una opción sobre aquellas personas que tomen la opción de emitir a 3.3 durante el periodo. Si tomo la opción de emitir el estándar vigente de anexo 20, pues obviamente ahí no aplica ni tecnológicamente es posible usar complemento para pagos, entonces ahí no estaría en posibilidad ni siquiera de hacerlo opcionalmente, ¿no? Solo para quien expida con 3.3. Y aquí me adelanto a una duda que a algunos contribuyentes les surge. ¿Qué pasa con un pago en parcialidades que recibieron o iniciaron la transacción en la versión 3.2 y que las parcialidades van a seguir hasta el año que entra, ¿no? Febrero, marzo, el año que entra? Ahí no hay que emitir complemento de pagos. El complemento de pagos está asociado a partir de las facturas que se emitan en 3.3 y en particular la obligación es hasta el 1 de diciembre. Si decides emitir en 3.3, como ya lo dijo Germán, en septiembre, por decir algo, ahí todavía no estás obligado a emitir el complemento de pagos. Esa es una segunda opción y puedes emitirlo desde septiembre o obligatoriamente a partir del 1 de diciembre. Sí, de hecho sí es muy relevante, lo comenta el licenciado Guarneros, porque es una determinación que para facilitar la implementación de los contribuyentes, ya que legalmente tendría que ser, si atendiéramos al estilo de la aplicación de las normas en sentido de procedimiento, tendría que ser contraria, pero esto facilita la adopción, ¿no? Si ya hice la operación antes de que esto estuviera vigente, pues la sigo documentando como en el momento que la genere, hasta los años en que concluya el pago, ¿no? Muy bien. Ok, bueno, esto ya lo platicamos un poco, que son los motivos, las características que tiene el complemento para recepción de pagos. El más relevante tal vez, el momento de causación de IVA, que lo devela, lo hace visible y permite operar con él. Y bueno, aquí hay
Dentro del complemento para recepción de pagos hay algunas preguntas que son frecuentes, ¿no? Y que derivan pues de la práctica de lo que sucede en la vida real o la vida cotidiana del comercio. Una inquietud que se presenta constantemente es de los contribuyentes que nos dicen, oye, es muy probable y es muy frecuente que un cliente con el que cierro yo un trato, pues quedemos en que me va a hacer el pago diferido. En unos meses, unos días, me va a pagar el total de la operación, pero en la realidad, pues al final, darse el momento de pago, pues también es muy común que llegue y me diga, bueno, pues sé que te debo y este es el saldo, pero pues lo que tengo es esto, ¿no? Recibes o te esperas a que tenga todo. Y evidentemente, pues se recibe el pago. Entonces, el pago que era diferido de una sola exhibición acaba siendo en parcialidades, ¿no? Por la vía de la realidad. Entonces, la preocupación del contribuyente es, bueno, ¿qué pasa si yo cuando lo documenté originalmente, lo documenté como diferido y acaba siendo, tengo que cancelar aquel comprobante y volver a documentar la operación? Pues la respuesta es no. ¿Por qué no? Si alguno de ustedes quiere tener la oportunidad de ver el estándar y ver el campo específico donde señala el método de pago, se dará cuenta que diferido, pago diferido en parcialidades es la misma opción. O sea, las opciones son dos: pago al momento de expedir el comprobante o pago diferido o en parcialidades. O sea que estos dos supuestos que estamos platicando son el mismo. ¿A qué me lleva? A que si yo planeo o contrato o acuerdo que va a ser diferido y que en 3 meses me van a pagar, pues voy a poner como método de pago diferido o en parcialidades. Finalmente, si dentro de 3 meses al saldo de 10,000 pesos llegan y me dan 1,000, pues yo recibo los 1,000 y genero un CFDI con complemento por recepción de pagos donde le pongo 1,000 pesos. Saldo pendiente, 9,000 y no hay ningún problema. Se va a acabar documentando en pagos, no tengo que cambiar nada, corregir nada, ni volver a hacer nada. El sistema ya está, digamos, pensado para poder aceptar este tipo de operaciones. Entonces, eso no es problema. Exactamente, y está preparado para cualquiera de las dos condiciones que se pueden dar, ¿no? Entonces, no habría ningún problema, lo pueden documentar como les paguen, si les cumplen, les pagan completo, y si no, pues lo documentan conforme les vayan pagando, ¿no? Otra pregunta también constante es, oye, a ver, yo genero, me voy al pago de parcialidades, por ejemplo, o diferido. Genero la factura principal por el total de la operación. Y en esa factura, pues pongo el total, la operación, la descripción, los impuestos trasladados, las tasas correspondientes o las cuotas cuando se trata de IEPS, y ya quedó la factura ahí con su método de pago diferido en parcialidades, esperando que le caigan sus pagos. Cuando le empiezan a caer los pagos, llega un famoso complemento para pagos, lo monto en el CFDI, pero ¿qué hago con al momento de registrar el pago? ¿Tengo que hacer otro desglose ahí del IVA y del IEPS en su caso? Y la respuesta es no. El único desglose que hay es en el desglose en la factura total. En el complemento para pagos solamente pongo la cantidad que me abonan y esa cantidad se abona al saldo pendiente de la factura de forma proporcional. Entonces, en el complemento para recepción de pagos no tengo yo que volver a hacer una clasificación de precio, impuestos trasladados o tasas o cuotas. Simplemente monto de la cantidad que recibo como pago, a qué factura o factura está relacionado y las cantidades que se relacionan a esa factura, y se acabó. Esa cantidad se aplica proporcionalmente al saldo de la factura principal, que ya tiene los desgloses correspondientes, ¿no? Creo que en las preguntas había una de la descripción. Si en el complemento para recepción de pagos la descripción se repite como pareciera ilustrarse aquí. Ok. Lo que pasa es que si recuerdan un poco cómo está la estructura, el complemento para recepción de pagos, haciendo un símil a lo que es nómina, pues el comprobante en sí es el complemento, ¿no? Y está, digamos que montado o adherido a una factura. La factura es como que el vehículo para. Entonces, por eso, cuando llenamos un complemento para recepción de pagos o un CFDI con complemento para recepción de pagos, al igual que el CFDI para nómina, pues tenemos que llenar la parte de la factura, que es como el vehículo en el cual lo vamos a montar. Finalmente, la información va en el complemento, pero hay que llenar la factura y hay que llenarla con datos. Como ustedes saben, algunos son requeridos que se tienen que poner. Los que no son requeridos, pues no hay ningún problema. Entonces, por eso es que se establecen las instrucciones de las guías y los manuales, el llenado de ciertos datos, por ejemplo, los conceptos, la unidad que viene en la factura, que la tengo que llenar, a pesar de que la información viene del complemento, tengo que llenar esos datos para poder generar el comprobante y que me lo timbren. Y por eso se establecen ahí unos convencionalismos que mediante guía el SAT establece de qué datos poner: unidad, actividad X, descripción tal, de tal forma que se llene el campo, se cumpla el requisito formal y entonces ya pueda poner yo el complemento donde está la información verdaderamente que me interesa. Entonces, en el complemento para recepción de pagos, la información del pago está en el complemento. Lo que está en la factura son simplemente el vehículo en el cual se monta, no es la información del pago que estoy haciendo, la información está en el complemento.
Digo, nada más para precisarlo aquí. Aquí, por ejemplo, este complemento, ¿no? Sería un complemento este. Este es el CFDI. Ok, entonces, aquí como tal, entonces en la siguiente, a ver. Sí. Ok. Ahí está. Entonces, lo que llamas convencionalismo es ahí donde dice cantidad 1, clave unidad Ajá, act, exacto. act, ¿no? Así es, ese es Ok. el convencionalismo. Ok, nada más para dejarlo claro, es decir, más que convencionalismo es tecnológico, es un tema tecnológico, es decir, que haya cierta información para que cuando pase por los filtros de los packs, ¿no? Ujú, se llena. Se pase sin problema, Así ¿no? es, exactamente. Simplemente llenar el requisito que es necesario para poder hacer un complemento, ¿no? Entonces, esa es un poco otra de las preguntas. El tema del IVA, ¿no? Y exactamente el tema que platicábamos, ¿no? El IVA pues solamente va en la factura principal, en la del total, y en los complementos pues simplemente pongo la cantidad, el método de pago, la fecha, la factura o facturas que liquido y los saldos pendientes por liquidar. Es básicamente la información que me pide el complemento, ¿no? Otra, lo que platicábamos, las peculiaridades de la cancelación o las limitaciones que existen para cancelación, lo que ven en la lámina ahorita, bueno, referidos al primer comprobante, el comprobante por el total de la operación, pues este comprobante no se puede cancelar, el comprobante principal, solo puede ser si hay alguna cantidad, por ejemplo, emitieron un comprobante por 10,000 pesos, resultó que no era 10,000 pesos, eran 9,000 pesos, no lo puedo cancelar, lo que puedo hacer es aplicarle una nota de crédito, un comprobante de egresos para restar el saldo de los 1,000 que hay de exceso, pero no lo puedo cancelar. Solamente lo voy a poder cancelar si lo emití a Juan cuando era para Pedro. Ese es para la factura total. El otro caso son la factura de los pagos, la que tiene el complemento para recepción de pagos. Esta la emití una vez que ya había emitido la factura principal, esperé que me liquidaran, llegó la liquidación total o parcial, la revisé, vi qué factura le correspondía, generé el comprobante, puse el saldo, apunté en la relación a qué factura era y después me doy cuenta que la hice mal. Tal vez el pago era de 5,000 y le puse 6,000, tal vez el pago era de 5,000 y le puse 4,000, tal vez el pago fue en cheque y le puse transferencia, algún problema tuve por ahí. Entonces, esta sí la puedo cancelar, pero con la condición de que tenga que emitir una nueva donde ponga el dato correcto, donde sí ponga que fue con transferencia, que si fueron 5,000 o 4,000, y esa es la única limitación que tiene. Ahora, se puede dar un caso extremo. El caso extremo es, por ejemplo, tengo una factura que voy a liquidar en 6 pagos, 6,000 pesos, 1,000 en cada pago. Por alguna situación administrativa recibo los 6 pagos y después recibo un séptimo pago, es un pago en exceso. Ya no lo tendría que recibir porque ya está liquidado, pero por alguna situación recibo el pago, lo relaciono, le pongo como un saldo, pendiente, igual es el 0, y después me doy cuenta que pues tengo 7 pagos de 1,000 para una factura de saldo de 6,000. Entonces tengo que cancelarlo, pero no tendría en principio con qué sustituirlo, más bien fue hecha en demasía, no tendría que haberla elaborado. Aquí lo que puedo hacer es generar la cancelación y relacionarla con una factura con un valor simbólico, un centavo, por ejemplo, y con eso cubro el requisito. Es el caso más extremo que se podría estar presentando, ¿no? De un error total para el caso de un pago en partes. En el caso que estás comentando, si yo emito una factura, me hacen un pago parcial, pero lo que está mal no son los datos de donde van referenciados los pagos, mucho menos, sino como bien dices, va a ser una refacturación. Yo hago la anulación o la cancelación del CFDI que ya tiene los pagos, emito la factura correcta solamente haciendo mención a qué CFDI está sustituyendo. O sea, es la factura principal. ¿Cuál era el error de la factura principal? El nombre está mal, o sea, el RFC está mal porque el requisito es RFC. Entonces esa la cancelo y genero una con el RFC correcto. Es la única que puedo simplemente cancelar y sustituir por una correcta. Cualquier otra tengo que aplicar una nota de crédito, porque son montos, ¿no? Lo que no es monto, que única razón que vemos que puede ser monto es eso, que lo emitas a una persona que no es la que la tengas que emitir, ¿no? Ahora, ¿cómo se pagar la segunda factura si los pagos están en el
Ahí aplica la segunda explicación al complemento que tiene, al comprobante que tiene complemento de recepción de pagos, que está ligado a la factura que ha quedado sin efectos porque cancelé, porque estaba emitida una persona incorrecta, que ya es una cuestión compleja porque yo la primera la emití a Juan, la segunda también me debería haber equivocado y se la emití a Juan. Pienso, Entonces la primera la corrijo, no era Juan, era Pedro, la cancelo y la vuelvo a emitir. La segunda, la de pago, la cancelo y vuelvo a emitir una por la misma cantidad, pero dirigida a Pedro. Entonces ya tengo las dos, la principal y la de pagos, activas, vigentes a Pedro, y las dos originales a Juan, canceladas. ¿Sí me di a entender? A ver, ¿cuál era? Tenemos aquí dos, ¿cuál nos falta? Tenemos la principal y el primer pago. Le hiciste un pago en parcialidades. Ajá. ¿Vale? Metí la principal. Esa la anulas o la cancelas Ujú. y generas la de Pedro. Exactamente. La de Pedro ya nada más le tengo que pagar el complemento. Genero la de Pedro, la principal. Estamos primero en la principal. La Sí. principal era de 6,000 pesos que damos. Ok. Entonces, esta de 6,000 pesos se la puse a Juan, ya me di cuenta que no era, la cancelo, genero una, es para Pedro. Entonces, a Juan ya lo dejamos correcto con su factura cancelada porque él no tenía nada que ver en este negocio. ¿Y Pedro el ya pago tiene que factura. tenía, qué le hiciste? El pago que yo tenía, que se estaba apuntado a Juan, tiene que seguir la misma tónica. Ese pago Ahí no estaba tiene que mal. cancelar. Exactamente, lo tengo que cancelar. ¿Y cuál es la regla para estos de pagos? Lo cancelas y lo sustituyes. De hecho, necesito hacerlo. Genero otro y este sí lo sustituye y lo dirijo correctamente a la factura de Pedro. Realmente tienes que cancelar toda la transacción. Claro, porque si no los dejo en upside, ¿no? Dejo pagos cargados de Pedro a Juan, cuando Juan está cancelado y no le corresponde el pago. Exacto. Así es. Muy bien. Bueno, esas son las particularidades de la cancelación o de la corrección de este tipo de facturas. Adicionalmente, en otras de las prácticas comerciales que cotidianamente vemos, pues tenemos los temas, por ejemplo, en el caso de operaciones comerciales de anticipos, en el caso de nómina de viáticos, que son temas que ahora que estamos viendo la explotación de la información de las facturas, todo lo que estuvimos platicando en la primera sección de la charla, pues sí encontramos algunas áreas importantes de mejora. El tema de anticipos, de hecho, lo que vimos, y siendo claros, mucha gente, y no es la industria, en el caso de ustedes no aplica, pero en otras industrias sí, no facturaban los anticipos. Y eso se denota en el tipo de preguntas que de repente hacen sobre los anticipos, ¿no? Porque son preguntas no tanto del nuevo estándar, sino prácticamente fiscales de cómo aplicar los anticipos, ¿no? Y también, por ejemplo, en el caso de nómina, lo que vimos es que la forma en que se administraban, controlaban y eventualmente, muy eventualmente, reportaban los datos de los viáticos en los recibos de nómina o en los registros de nómina o en las informativas de nómina, cuando todavía esto era materia más bien de informativas, pues también era muy variado, ¿no? Entonces, han generado, ahora que está el SAT tratando de generar estandarización en la forma de llenar esta información en los documentos que de suyo ya son estandarizados, pues sí generan muchas dudas para esta implementación, que en muchos casos es la primera implementación de muchos contribuyentes. Entonces, aquí sí vamos a tratar de tratar un poquito estos temas que sí son motivos frecuentes de dudas, ¿no? Y el primero que ven ustedes en la lámina, pues es el del viático. ¿Qué pasa con el viático? Hasta antes de la mejora de la factura, y ustedes recordarán en 2014, que fue un tema también interesante, el viático solamente se estaba reportando en nuestras informativas DIM al final del año, y por ahí en el 99, si mal no recuerdo, fracción cuarta de la impuesto sobre la renta, existía alguna disposición que ya tiene algún tiempo que hablaba de la informativa anual de viáticos comprobados, que yo nunca conocí. Curiosamente, esa informativa que no conocí, muchas veces se nos planteaba como un problema para cumplir con esto. Había contribuyentes que nos decían, pero si me estás haciendo llenar el comprobante de nómina con los datos del viático, me estás duplicando la información. Yo le decía, pero pues ¿cuándo han presentado esa informativa si no existe? Pero bueno, era un argumento para la implementación. Entonces, ¿qué pasa con esto? En 2014, si ustedes se acuerdan, empezamos reflejando los viáticos mediante un mecanismo en el cual, si mal no recuerdo, se ponían como una percepción negativa, que todavía se manejaban este tipo de conceptos. Y esto generó algunas preguntas. La principal pregunta era ¿cuándo reporto este viático? Porque solamente se reportaba el viático que al no ser comprobado se volvía ingreso acumulable para el trabajador. O sea, viático dado que no se comprobó y no se reintegró,
que se vuelve ingreso acumulable, era el único que se estaba reportando en materia de comprobantes. Y la definición, que estuvo mucho tiempo incluso como pregunta frecuente, fue, bueno, eso tú como patrón lo decides, tú eres el que determinas los tiempos, las fechas, los periodos en los cuales tus trabajadores tienen que hacerte la comprobación de los viáticos y en que en consecuencia son los tiempos en que tú dices, esto se comprobó, esto no se comprobó y ya lo reflejas. Y obviamente pues esto no podía trascender del 31 de diciembre del ejercicio. O sea, en el peor de los casos, pues en el último pago del ejercicio era cuando hacían esta definición de viático pagado, comprobado, no comprobado y acumulaban. Las novedades que trae el comprobante tienen algunas áreas de mejora que se vieron durante este periodo y que de hecho se empezaron a percibir en 2014, pero con la explotación de la información ya se vieron más claramente. El comprobante en sí, y fue también una de las preguntas de 2014, reflejaba estos pagos, estas percepciones fiscales, pero existían casos o existían conceptos en los cuales el patrón entrega cantidades de dinero al trabajador, derivadas de la propia mecánica de la relación laboral, que ni son laboral o fiscalmente ingresos derivados de la relación laboral. Son ajustes, son cantidades que se entregan que a pesar de la definición tan estricta que hay en la ley sobre la renta y la propia ley del trabajo de que es una percepción, no eran percepciones. Y uno de estos casos era el viático que se ministra, el que se entrega. Cuando se entrega ese viático todavía no se sabe si va a ser percepción o no, simplemente es una administración de un recurso. Entonces, una de las inquietudes que había en 2014 es que el SAT pudiera malinterpretar o interpretar como un ingreso no declarado los depósitos que ocasionalmente se le hacían al trabajador de estas cantidades, que cuando uno veía el total de las percepciones de los comprobantes no se veían reflejados, y así había otros conceptos, ¿no? Entonces, este nuevo comprobante, si ustedes recuerdan, ya incluye un nodo, un conjunto de datos que se llama otros pagos. Y este nodo de otros pagos se define precisamente como cantidades que se entregan al trabajador que no son fiscal ni legalmente sueldos y que tiene la función de que medianamente coincida lo que yo le doy al trabajador, ya sea que sea sueldo o no, con lo que va a aparecer en su estado de cuenta y lo que en todo caso él va a acumular o no acumular y no genere presuntas o falsas discrepancias fiscales en cuestión de ingresos del trabajador. Entonces ese era el objeto del nodo otros pagos. Y en ese nodo otros pagos, precisamente el primer concepto que se pensó y que se vio que era de utilidad era el de los viáticos administrados. Entonces, el primer momento en que yo registro en un comprobante de nómina datos de viáticos es cuando los ministro. Cuando entrego, le deposito en su cuenta al trabajador este dinero, se lo doy en su cheque o se lo hago llegar de algún otro medio, entonces yo reporto en otros pagos que le di unos viáticos. Todavía no sabemos si van a ser ingresos, no sabemos si van a ser deducciones para el patrón, simplemente es administración. Primer momento de reporte, que es lo que ven ustedes con el número 1 en la lámina. Posteriormente, dependiendo de como decíamos, seguimos en la misma tónica, de las políticas del propio patrón de cuándo va a hacer los cierres de su comprobación fiscal o al fin del año, pues ya llamaré a cuentas a todos los trabajadores que fueron viaticados y le diré, a ver señor, comprobantes de tu viático o reintegros, según sea el caso. Y entonces es donde yo voy a poder clasificar qué me comprobó con sus comprobantes fiscales, que tal vez no tenía, qué comprobación tal vez no guardaba todos los requisitos fiscales, pero puedo aplicar la facilidad del reglamento del 20%, que por ahí hay un artículo, el 154, ustedes recordarán, y lo que de plano quedó como no comprobado, que si no me lo reintegra, ya entonces sería un ingreso, ¿no? Entonces, en el segundo punto, pues ustedes ya ven la determinación. Entonces, estos fueron comprobados, estos no fueron comprobados. Y eso lo tengo que reflejar en otro momento en el comprobante. Entonces, cuando yo hago esta determinación, ya sea en ese momento, en el siguiente pago, si no es en ese momento, o en un comprobante adicional, existen las tres modalidades. A veces que estoy pagando quincenal, en esta quincena, por ejemplo, hoy se hace el cierre de la comprobación, entonces en la primera quincena de julio podría estar reflejando el ingreso que haya sido como exento grabado según esta comprobación. Algunos otros patrones lo que hacen es generar otro comprobante. Hacen otros FDI, digamos, extraordinario, donde reflejan estos ingresos. Y hay otros que, por cuestiones administrativas, pues hasta el siguiente pago, ya tienen arreglado todo, ya tienen claro todos los datos y lo reportan. Cualquiera de las tres es totalmente válida, ¿no? Pero en ese momento es cuando yo entonces digo, en el renglón 50, viáticos, tanto de exentos, tanto de grabados. Ahora, para que esto cuadre, porque ese dinero yo ya se lo di, ese dinero ya fue reflejado, reportado en el comprobante donde lo reporté en el número 1 en otros pagos. Para que no parezca que le estoy duplicando el ingreso, para eso vieron que se crearon otros conceptos que llaman ajuste. Y aquí hay también, así como hay viáticos 50, hay un ajuste de viáticos. Entonces, para netearlo y que no parezca que le doy otra vez ese dinero, así como reporté el viático en el 50 pagado, grabado y no grabado, lo neteo en el lado de descuentos
como ajuste de viático las mismas cantidades, grabado y no grabado, ya queda neteado, el recurso se dio con anterioridad, no hay una presunta duplicidad de ingreso y ya quedó en todo caso comprobado o acumulado y pagado el impuesto que en su caso haya lugar para el trabajador, ¿no? Esto es la mecánica que existe ahorita. Como ven, ya se registra toda la información, ya no nada más la cantidad que quedó grabada, sino cuando le entrego, cuando comprueba, lo que comprueba y lo que no comprueba, pues también lo registro, ¿no? En la resolución miscelánea fiscal van a ver, y es un poco para atender esta cuestión que les digo que varios contribuyentes nos comentaban, se incluyó una regla que dice que, bueno, quien haya cumplido con el registro de los viáticos, los comprobantes de nómina ya en ese nuevo estándar, queda relevado, entre comillas, de aquella informativa que nunca existió. Esto se subió precisamente para aquella inquietud de la gente que alegaba que iba a entregar 2 veces la información, ¿no? Nada más era un poco para dejar claridad en el asunto, ¿no? El tema de anticipos, ahora salimos de lo que es nómina y entramos a la operación mercantil cotidiana, que les comentaba un poco que es un tema de los que son más recurrentes en cuanto a dudas. En el caso de los anticipos, si ustedes ya han tenido oportunidad de ver la guía de llenado que tenemos publicada en el portal, que creo que la última publicación fue por ahí del 23 o 25 del mes pasado, ya incluye apéndices con información ya más específica o más detallada. Hay un apéndice que es el apéndice 6, que habla de la forma, digamos, ya correcta, estandarizada que se está estableciendo para documentar los anticipos. Y entonces, primero, valga la redundancia, inicia este apéndice tratando de dar una definición de qué es el anticipo, porque para empezar ahí empezamos a tener las dudas, ¿no? Entonces, lo primero que hace este apéndice, si han tenido oportunidad de darle por ahí una ojeada, es decir, ¿qué no es un anticipo, ¿no? Porque era una confusión muy común en las preguntas. Y lo primero te dice, si tú entregas una cantidad por concepto de garantía, eso no es un anticipo. Y el caso más claro que se pone como ejemplo, pues es el depósito que hacen en un contrato de arrendamiento. O sea, yo estoy obligado como arrendador a emitir comprobantes por las rentas que estoy cobrando, que son mis ingresos, pero dentro del contrato pues existe la posibilidad de dejar un depósito que regularmente son 2 meses de renta en garantía de un posible incumplimiento. Entonces yo entrego esa cantidad, pero esa cantidad no es un ingreso para el arrendador. De hecho, él está obligado a custodiarlo y tiene la obligación de devolvérmelo si no se da el supuesto incumplimiento. Entonces, no hay un comprobante, por lo tanto, eso no es un anticipo. Si bien es cierto, cuando se dé el supuesto de la mora, si es que se da, y no pago mis rentas, el arrendador podrá aplicar ese anticipo a las rentas. Cuando lo aplique, pues estaré pagando rentas con mi anticipo y ahí sí me tendrá que dar un comprobante, pero tampoco será anticipo, será de renta pagada. Extrapolando, este es el ejemplo más sencillo, que es, digamos, más ciudadano porque está más cerca de la experiencia cotidiana. Lo mismo pasa en operaciones comerciales. Cuando doy una cantidad que garantiza una operación, pues eso es una garantía. Entonces no es un anticipo y por lo tanto no entra al tema que estamos ahorita hablando de emitir comprobantes para anticipos. Otro caso que vimos que era muy común era de operaciones donde nos decían, bueno, pues yo estoy vendiendo algo, voy a vender algo, por ejemplo, un bien inmueble o un bien mueble, y cuesta X cantidad de dinero y me van a anticipar un 5% o un 10% o me van a anticipar una cantidad de X. Entonces, ¿cómo le hago para expedir el comprobante del anticipo? Lo que está explicando la guía dice, bueno, si ya hay un acuerdo entre precio y cosa, civil y mercantilmente ya hay venta. Entonces, al ya haber venta y acuerdo entre precio y cosa, si me entregas una parte del precio, me estás haciendo un pago en parcialidades, no me estás haciendo un anticipo. Entonces, la solución a tu pregunta es lo que acabamos de ver anteriormente. Pues emites un comprobante por el total del precio que acabas de acordar y luego generas, puede ser en el mismo momento, si es que en ese momento te lo están dando, un comprobante con recepción de pagos por el primer pago que te están dando y lo documentas así hasta que te liquida el total de la operación, pero eso no es un anticipo. Tengo una duda que me surge de inmediato. En el caso de vehículos, sé qué vehículo voy a vender, específicamente qué vehículo. Y me va a dejar un anticipo en ese momento, pero no tengo el número de serie del vehículo que le voy a facturar y es un requisito fiscal. ¿Qué se hace? Pero tiene determinado el precio y la cosa, ¿no? Sí, sí, marca, modelo, tipo, año, modelo, demás, pero no tengo la serie. Que genera un comprobante, ahorita vamos a ver el detalle, por concepto de anticipo, todavía no sabe la serie ni todos esos datos, cuando lo sepa, cuando se liquida el remanente, entonces ya se pondrán los detalles. De hecho, vamos a verlo de una vez. Oye, ¿qué casos en las agencias, hablando de autos, que sí conoces la serie, pero lo único que quieren es apartar la unidad, no la quieren facturar en el momento.
Entonces, es de esas ocasiones en que sí lo quiero, pero apártamelo y ya después regreso, ¿no? Entonces, ya sabemos cuál es el bien, sí tengo identificado el número de serie, pero por lo que gustes y mandes no lo quiero facturar. Entonces, ¿ahí qué haces? Porque también conoces precio y todo, ya tienes un pacto con el cliente. En el caso que ocupa, de hecho, el tema es que está obligado a emitir el comprobante por el anticipo porque hay un anticipo y tiene que tener efectos fiscales. Entonces ya no está en el ámbito de que el cliente quiera la factura. Si ya tengo el coche, sé cuál es el precio y le doy una cantidad de dinero, ya tiene efectos de percepción. O sea, debe ser acumulado y debe emitirse un comprobante. No está dentro del ámbito de que el cliente pudiera decir que no le facture y por lo tanto tal vez que no lo acumule. Ya es un contrato, ya es un anticipo y tiene efectos fiscales. Entonces se tiene que emitir el comprobante. Puede ser, como decía el colega, que no tuviera el dato, el detalle del número o algún otro detalle adicional, pero si ya tiene el precio y la cosa, ya hay contrato. Si no, entonces sí podríamos estar en otro supuesto, pero si hay precio y cosa, estamos en una venta. Si hay uno de los dos, podríamos estar en el caso de un anticipo, ¿no? Sí. Para hacer un poquito más grande la duda y que no nos confundamos en lo que es nuestra práctica comercial. Lo que tú mencionas es una referencia a lo civil. Hay un acuerdo de precio y cosa y por lo tanto ya hay un contrato. Pero eso es parcialidades. Sí. Lo que pasa es que para no para confundirnos más y que quede debidamente puntualizado, en nuestro ámbito hay que recordar que estamos obligados por la Ley Federal de Protección al Consumidor a emitir un contrato de adhesión respecto de la operación específica, en la que debe de estar puntualizado el número de serie. Entonces, nada más que estamos hablando de dos cosas distintas. Una es, porque le estás comentando, en ese momento tenemos un contrato, entonces de repente nos puede quedar la duda, pero entonces, ¿cómo le hago el contrato si no tengo las características propias del vehículo específico que me estoy comprometiendo a entregar? Entonces, tú estás hablando desde el ámbito de lo fiscal, de lo civil, o de lo fiscal vinculado a lo civil, que es independiente a la obligación de asignar el contrato de adhesión que nos obliga la Ley Federal de Protección al Consumidor. Sí, recuerden que la Ley de Protección al Consumidor es una norma específica en materia comercial. Entonces, eso es totalmente armónico, no contrapone, pero finalmente seguimos en media. Si tenemos precio y cosa, estamos en un contrato y ya hay un precio y es un pago en parcialidad. Podemos no tener el precio, pero sí definida la cosa, podemos tener definida la cosa, pero no definido el precio. Entonces, ahí estaríamos en el caso de algún anticipo. Generamos un comprobante por anticipo. El concepto es anticipo, todavía no sé tal vez qué cosa sea, tampoco sé todavía tal vez cuál va a ser el precio. Por eso es un anticipo a una operación que se va a cerrar en el futuro. Tengo dos formas de generar el comprobante de anticipos. Seguramente una de ellas no les va a aplicar a ustedes, porque ya lo hemos visto y seguramente es así, pero les platico las dos, están en el apéndice 6, como les comentaba. La primera, digamos que es la más sencilla y que me imagino que a ustedes no les va a funcionar, es, digamos, la más elemental. Genero el comprobante por el anticipo, con el concepto de anticipo, con la cantidad que me hayan dado, y cuando me liquiden el remanente, genero un comprobante solamente por el remanente, le aplico el anticipo y pago la diferencia. Ese me trae dos facturas. La suma de las dos facturas es el total de la operación. La segunda forma de hacerlo es, empezamos igual, genero un comprobante por concepto de anticipo por la cantidad que me dan y cuando se hace el pago de la diferencia, genero una factura por el total de la operación. O sea, la factura por toda la operación con todo el detalle del concepto y a esa factura le genero una nota de crédito por la cantidad anticipada y las relaciono, porque acuérdense que las facturas permiten señalar con cuál están relacionadas. Y entonces el cliente tiene su factura por el total, su factura por el anticipo que está relacionada con el total, y ya nada más me paga la diferencia. Pero la factura ampara el total de la operación. Esta es, imaginamos por lo que hemos platicado con ustedes, la que más se ajusta a la forma que ustedes operan, porque realmente pues, un cliente, y por cuestiones de impuestos locales y otro tipo de situaciones, pues requiere una factura, digamos, unitaria con el total de la operación, para otras menesteres fuera de lo fiscal. Sí. Hay tres preguntas. Un segundo. La primera. Yo
primera parte que comentaste, que se emita el anticipo y una vez que se emita la factura se aplica el anticipo a dichos FDI, nos aplicaría muy bien. El problema sería que la factura, que es el que respalda el bien, cuando vas a la Secretaría de Finanzas o que sirve para poder pagar otros impuestos, se nos complica un poquito, ¿no? Entonces, va a ser importante que el anticipo que estamos recibiendo día a día se pueda considerar como una forma de pago y se pueda vincular al comprobante fiscal sin hacer la nota de crédito como lo comentabas, porque si hacemos eso, yo creo que la operación quedaría bien soportado sin tener que hacer la nota de crédito. A ver, aquí en el punto, por ejemplo, lo que ven en la lámina ahorita es la primera modalidad, donde solamente tengo la factura por el anticipo, que es la número 1, y como ven ustedes con la flechita, que lo que está tratando de ejemplificar es cuando genero la factura por la diferencia. Ven ustedes valor unitario 10,000, le hago un descuento de 6,000, así no se alcanzan a ver dónde está el detalle, le hago un descuento de 6,000, que es lo que estaba que había sido anticipado, me queda un saldo de 4,000 y relaciono ese FDI con la factura del anticipo, donde están documentados los 6,000 que me dieron. Este es el caso 1, que tiene la dificultad de que finalmente el total de la factura de una operación que es de 10,000, en este comprobante, si lo veo solito, parece ser nada más de 4,640, ¿no? Que es el que vemos que sí podría causar problemas a la hora que quiero pagar la tenencia, hacer algunos de ese tipo de trámites. La otra, me voy un poquito, aquí está atrás, bueno, la otra es la que les comentaba que probablemente se ajuste más. Esta es, en el número 1 genero la misma operación, la misma factura por el anticipo, esta es igualita que en la primera. La número 2 que ven ahí es la factura por el total. Si se fijan, dice 10,000, subtotal 10,000, su IVA 11,600, y tiene relacionada la factura del anticipo. Está la flechita que viene del anticipo de la margen superior derecho de la factura 1 a la factura 2, y luego en el número 3 está la nota de crédito, el comprobante de egreso, donde estoy restando la cantidad anticipada, y si se fijan está relacionado con la factura por el total. Con esto podemos tener la factura, digamos, del coche, que sería la del medio, la factura que llevaría yo para mis impuestos locales, para pagar mi tenencia, que viene el total de la operación, y tengo mi factura de anticipo, que es la 1, y la 3 que explica por qué o cómo fue que apliqué el anticipo, porque esta persona solo me dio el remanente cuando la factura era de 11,600 pesos. Entonces, estos son los dos modelos, digamos, universales de anticipo que están ya estandarizados en el apéndice 6 de la guía de llenado. Esta es una de las preguntas más frecuentes. Algunos contribuyentes se decantan por una opción, algunos otros por otra. Tampoco son excluyentes, pueden operar con cualquiera de las dos de forma alternativa. No son opciones que excluyan una a la otra. Y este es como está actualmente documentado. Ahora, creo que por ahí hay otras preguntas. Un segundo para llevar el orden. Aquí hay una pregunta más, otra y allá atrás. Les llevo el micrófono. Hola, buenas tardes. Referente a la modalidad o al escenario, al segundo escenario, donde el distribuidor va a emitir una factura por anticipo, posteriormente la factura total y después el comprobante de egreso, consideramos que tiene que pagar el distribuidor de impuestos de más por el ISR, porque el comprobante de egreso se va a ir hasta la declaración anual. Entonces, ahí van a perjudicar al distribuidor, porque las ventas durante un año son millones, son 110,000 unidades que se venden, que venden los distribuidores a nivel nacional. Entonces, el impacto de ISR ustedes van a tener, van a recaudar demasiado y después devolver. Entonces, sí, son deducciones, y como deducciones se aplicaría en la declaración anual, ¿no? Sí, tiene pero razón. el distribuidor en ese momento pues tiene que pagar de más, y ustedes nos dicen que hay equidad, hay proporcionalidad, entonces yo creo que por ahí corrompe esa parte. Mira, lo que estamos trabajando en una solución, no es el primer sector que nos lo dice. No es el primer sector que nos dice este problema. Estamos trabajando en una solución con la Secretaría de Hacienda para que en el pago provisional reflejen primero, en este caso en pantalla, el número 1, ¿no? El pago provisional, por ejemplo, del mes de febrero, ¿no? Y si luego la operación se lleva a cabo en el mes de marzo, reflejes
el 2 menos 3. ¿No? Entonces, todavía no te podemos asegurar que así va a ser, pero estamos tratando de convencer a la Secretaría de Hacienda porque son temas que tenemos que ver con ellos, ¿no? Pero sí estamos trabajando para que el pago provisional sea así, primero relacionado con el 1 y después al siguiente mes o cuando sea, la operación del comprobante número 2 menos 3 como se ve ahorita en la pantalla, ¿no? Y eso ya te daría un efecto neutral en el sentido que tú lo mencionas. Acá, por favor. Efectivamente, que refleje como ingreso acumulable nada más la diferencia. Exacto, así es. Sí. Oye, regresando al ejemplo que tienes aquí, yo tengo un par de preguntas. En el primer supuesto, emito el CFDI por el anticipo. Al momento de que se realiza la operación, emito el CFDI por el total de la operación. Sin embargo, no recibo un pago más todavía. Es un crédito y el crédito me lo va a pagar la financiera. Después tengo que emitir obviamente el complemento de pago cuando reciba el pago de la financiera. Sin embargo, no voy a partir de un... la suma de mis complementos de pago nunca me va a dar el total. ¿Por qué? Porque apliqué un anticipo del cual no tengo un recibo, no tengo un complemento de pago. ¿Es correcto? En esencia, pero vamos a ver de hecho lo de financiamiento una vez para aclararlo. Aquí no hay complemento de pago al principio porque me están pagando al momento del anticipo. Entonces estoy en el supuesto de pago al momento de exhibición. En el supuesto 2 sí puede darse, o sea, se puede complicar, si lo queremos complicar más, decir, y el remanente me lo va a pagar y va a hacerlo por pago en parcialidades. Y entonces voy a generar la 2 y en la 2 la voy a generar con forma de pago diferido o en parcialidades y entonces de la 2, del saldo de la 2, del remanente, voy a tener que estar aplicando los pagos. Sí puedes darse el supuesto. No queda duplicado porque todos están relacionados. O sea, todos estos comprobantes van a quedar relacionados entre sí, pero sí puede dar esa complicación y es perfectamente posible y se puede documentar. Yo creo que es el 99% de las operaciones. Sin problema se puede documentar. Y la segunda, ¿qué pasa? Aquí está, no sé si a lo mejor sean políticas ya de las empresas, pero viene un cliente y me dice, ok, quiero el coche, me deja 10,000 pesos, la semana que entra me deja otros 20 y dentro de un mes le emito la factura. Tengo dos CFDIs por anticipo. ¿Los puedo relacionar ambos con la factura? De hecho, la factura permite relacionar n número de facturas. O sea, un pago puede relacionarse con el número de facturas, una factura puede relacionarse con el número de pagos o de facturas. Ok, gracias. Sí. Es importante, de hecho, lo que acaba de comentar del caso de las operaciones de financiamiento. De hecho, también quisimos comentarlo, porque también es una de las preguntas frecuentes. Lo que estamos viendo ahorita en la pantalla es un poco hacer flujo. La información, de hecho, es de uno de sus colegas del sector. De ahí lo tomamos, de la pregunta, y de la pregunta tratamos sobre su mismo planteamiento, darle la respuesta. Aquí lo que nos planteaba, y quisimos dar en la parte izquierda de la pantalla, decía, bueno, está el fabricante, una financiera, y está el distribuidor, ¿no? Son los tres actores de ese tema. Entonces, en la primera parte está la relación entre el distribuidor y la financiera. Entonces, primero el distribuidor obtiene una línea de crédito, que puede ser la parte más compleja tal vez, obtiene una línea de crédito con la financiera para la adquisición de los vehículos que comercializará. Entonces, ahí hay un contrato de crédito, una operación de crédito, y por esa operación de crédito la institución financiera, conforme vayan acordado, pues hará el cobro de algunos intereses o productos financieros, los cuales se los cobrará soportados en un CFDI que emita, seguramente será el CFDI con estado de cuenta que tienen ellos determinado, y ahí le estará cobrando al distribuidor los costos financieros. Esta es la parte, digamos, fácil. En la parte derecha está ya la operación con el cliente. En una primera etapa, las operaciones más simples, donde el pago es en una sola exhibición. Entonces, lo que ustedes ven ahí sería el distribuidor que hace la compra hace el negocio, digamos, con el cliente, pero pues, le compra al fabricante el producto, en este caso el vehículo. Entonces, el distribuidor solicita el vehículo al fabricante, el fabricante provee el vehículo, se emite por operación un comprobante, se va a emitir un comprobante, el distribuidor da la instrucción en el ejercicio del contrato de crédito a la empresa financiera que liquide la operación a la armadora, la empresa financiera liquida la operación a la armadora y la armadora por consecuencia tiene que emitir un comprobante, una factura por esta operación. Estamos en un supuesto de que fue en un solo pago y es al momento.
O sea, no es diferido ni es en parcialidades. Entonces, al momento de que se ejecuta la operación, la financiera entrega el dinero, se recibe el pedido, se libera el mismo, se emite el comprobante, se le pone pago en una sola exhibición al momento, forma de pago, pensemos que es transferencia electrónica, que es lo más común, y la factura que genera el fabricante es expedida al distribuidor, no a la institución financiera. La institución financiera cobrará sus productos financieros. Este es el caso más sencillo, sin problema. Vamos complicándolo. ¿Qué pasa si es en parcialidades? Y entonces ya entra el elemento del comprobante de recepción de pagos. Es el mismo supuesto. El distribuidor hace el pedido del vehículo al fabricante, el fabricante provee el vehículo, emite un comprobante, pero no se lo van a pagar en el momento, le va a tener que poner 99, pago no conocido, se lo emite al distribuidor evidentemente. El distribuidor da la instrucción y dice, ¿sabes qué? Cada mes le vas a pagar al fabricante una parte por este coche, la institución financiera va liberando los pagos, cada vez que libera un pago, lo recibe el fabricante y genera un CFDI con complemento para recepción de pagos relacionado con la factura original que emitió. ¿Y a quién se lo emite? Pues al distribuidor. Y lo mismo, el distribuidor pagará a la institución financiera a través del estado de cuenta que le envíe para cobro los productos financieros, interés y demás que por la operación se generen, ¿no? Y así se irá repitiendo n número de veces hasta que se liquide la operación, si es que se liquida. Aquí, ¿qué es de fondo? Digamos que el principio de fondo es ¿quién emite? Que es la pregunta que siempre surge, porque esto pueden ustedes complicarlo con productos financieros exóticos, todo lo que uno quiera complicarlo, pero al final de cuentas el principio ¿cuál es? El comprobante de pago se emite a quien realiza el pago, y el que realiza el pago es el que manda, es el que te dice, y hay una regla para eso en la resolución miscelánea, la regla de pago por cuenta de terceros, es el que te dice a quién se le emite, acredita el pago. Entonces, regularmente la inquietud de las personas que tienen dudas sobre esto es en el sentido de que piensan que si la institución financiera realiza el pago, el comprobante se le va a dar a la institución financiera, no al acreditado, ¿no? Entonces aquí el fondo del asunto, la idea principal es, pues se le da al acreditado, la institución financiera es el vehículo financiero para entregar las cantidades, ¿no? Y además está soportado porque incluso existe una regla que explica la mecánica, que es tan sencilla como decir, tú que pagas, dices a quién se le emite, por quién estás pagando. Entonces, este es un poco la operación con instituciones financieras. Otro de los temas que pregunta muy cotidiana los contribuyentes es el tema de la cancelación de las facturas. Y aquí, como ustedes saben, pues la reforma estableció la necesidad o el principio de que las facturas que se quieran cancelar solamente se pueden cancelar cuando haya autorización del receptor de las mismas, ¿no? Salvo excepción hecha a lo que ya platicamos de pagos, que como les comentaba en el tiempo fue anterior, por eso es que existe así, fue anterior a esta disposición de código. Entonces, lo de pago ya tiene su protección, digamos, a nivel operativo, como le acabamos de explicar. Fuera de ellos, el resto de las facturas, el código me dice, para que la puedas cancelar, tienes que recabar la autorización de tu contraparte. Pero hoy se acuerdan, hay dos reglas en la resolución miscelánea fiscal, la 39 y la 40, 239 y 40. Una que mitiga o atempera esta disposición de código y dice, bueno, el principio de código del sentido de que no se puede capturar ni cancelar ninguna sin autorización, hecha salvedad de los de pago, queda limitado a las siguientes facturas que te voy a enumerar en esta regla y que estas sí las podrás cancelar sin requerir autorización. Y si se acuerdan, pues les va enumerando, le va diciendo, pues, si es una factura de hasta 5,000 pesos, la puedes cancelar sin autorización. Si es una factura que estás cancelando entre las 72 horas inmediatas a su emisión, la puedes cancelar. Si es de nómina, la puedes cancelar, ¿no? Y si es del sector financiero, que platicamos aquí, lo puedes cancelar. Y así va. Si se emitió en el esquema que ustedes deben conocer seguramente, de generación a través del emisor, a través del tercero, que es el que se utiliza mucho para las que realizan con contribuyentes en usados, entonces también la puedes cancelar, porque la particularidad, si recuerdan de esa operación, es que se genera con un certificado que no es el del vendedor, es un certificado especial. Entonces no podría el vendedor dar autorización si de suyo no pudo ni siquiera generarla sola, ¿no? Y así, las que queden fuera de todo este esquema, las que sí requieren autorización después de ver todas estas excepciones, van a aplicar un proceso que está en la otra regla, en la 39, que la regla 39 va delineando, va dando las primeras líneas de cómo va a funcionar esto, que ustedes recordarán también, me retrotraigo un poco a cuando platicábamos de las facilidades que sacamos para el diferimiento. Por ahí también pues, se habló que el sistema de cancelación entrará en vigor en enero del año que entra. Entonces, regresando al punto,
este sistema lo delinea la regla 39 diciendo, bueno, será un servicio que se prestará a través del buzón tributario, en el cual el emisor de la factura solicitará la autorización, le llegará la notificación bajo el esquema del buzón, donde me llega una notificación de que tengo un aviso, donde tengo una notificación, y la misma regla dice, siguiendo un poco también la mecánica de las notificaciones del buzón, tendrás 72 horas para manifestarte a favor o en contra, y ante tu silencio se entenderá tácitamente aceptada la cancelación, ¿no? Una inquietud frecuente en este tema es de algunos contribuyentes que dicen, bueno, el esquema está bien, pero yo me preocupo porque yo soy un alto emisor de facturas. Hay gente que emite facturas en volúmenes muy grandes todos los días, ¿no? Y como que recibe facturas en volúmenes muy grandes. Entonces, su inquietud muy lógica es, oye, ¿y será práctico generar a través del buzón, entrando al buzón este tipo, cuando yo voy a cancelar cientos o miles de facturas de forma cotidiana? Para eso un poco la respuesta que queremos adelantarles para que tengan un poco esa claridad, es que junto con ese servicio que ya delinea la regla, también implementaremos un servicio de solicitudes y cancelaciones masivas para contribuyentes que tengan esa necesidad de hacer las solicitudes de una forma más práctica que simplemente a través del buzón. Tendremos los dos servicios, el tradicional, el buzón, que seguramente será útil para baja emisión de facturas o baja cantidad de facturas a requerir autorización para cancelar, y también habrá una modalidad masiva donde participarán los terceros, seguramente participarán los proveedores de certificación, que será un poco o bastante más ágil que la de buzón, ¿no? Entonces, esto es un poco para adelantarnos esta duda que seguramente algunos ya se habrán planteado, ¿no? El esquema de convivencia ya lo platicamos al principio, lo del periodo de 1 de julio al 30 de noviembre, tanto para utilizar las versiones 3.2 y 3.3 de 20, como para quien use las 3.3 poder usar o no durante este periodo el complemento para pagos, y lo que acabamos de platicar ahorita de la entrada en vigor del sistema de cancelaciones o de solicitud de autorización de cancelación el 1 de enero de 2018. Bueno, parece que es todo por lo que corresponde a la presentación. Podríamos empezar, yo creo, si están de acuerdo todos, con la parte ahora sí abierta de las preguntas. Ok. Tenemos pendiente una pregunta por aquí atrás, pero regreso de este lado. Un segundo. Gracias, buenas tardes. Con respecto al tema de anticipos, bajo la segunda figura que estamos viendo, que es lo que más se aplica en el medio automotriz, existe una posibilidad de que al momento en que se va a emitir la factura por el valor de la unidad, resulta que el área que está haciendo la facturación, por la premura del momento, porque es el fin de mes o por cualquier cosa, no tiene identificado que hay un anticipo o anticipos previos a la factura. Y la factura se emite sin que se haga la relación de los anticipos. ¿Qué pasaría al momento en que se identifica que si hay un anticipo que tiene que aplicarse como pago a la factura? ¿Se puede hacer la relación nada más en el momento en que se hace esta aplicación de anticipos y emitir el comprobante de egreso, para que el comprobante de egreso quede asociado a la factura por el valor del bien, sin que la factura original del bien tenga la relación con el anticipo? Bueno, aquí tiene algunas cuestiones peculiares, porque en tiempos primero generé la del anticipo y luego sigue la del total. Si tengo la del total y la emito, por ejemplo, en el caso de los 11,000 y pico, la primera cuestión complicada sería, si no tengo identificado, ¿le estoy cobrando 11,600 al cliente y lo va a pagar? Puedes tener el pago de la gestoría, puedes tener las placas y tenencia, puedes tener el seguro del auto. Entonces, lo que está comentando ahorita la persona es, en el momento quien realmente se dedica a la parte de la facturación, no tiene todo el conocimiento como para saber de ese anticipo qué aplica qué. Por eso es que se hace en un tiempo posterior, y quien generalmente lo hace es la gente de crédito y cobranza. Y esa era una duda que yo traía, ¿no? Es en el momento en que se emite, porque de hecho de las pruebas que nosotros hemos hecho de CFDI 3.3, es en el momento en que emites, porque cuando le dices que el documento es emitido con pagos anticipados, inmediatamente te pide que le relaciones los pagos anticipados. Pero entonces yo creo que ya más bien sería un tema interno de los concesionarios, que tendrían que capacitar perfectamente a quien expide el documento para saber qué documentos se van a ir relacionando. Pero aquí viene otra duda: ¿qué pasa si quien está haciendo esa aplicación, por muy capacitado que esté, como ser humano se equivoca, ¿no? Y le aplica un pago que no correspondía al documento? ¿Qué procede? Sí, a ver,
Uno es si no le aplica y otro es si le aplica uno que no correspondía. A ver, el primero, si hace la que estamos ahorita viendo, anticiparon 6.960, luego se hace la factura por 11.600 y no le aplica el anticipo, que mi primera repregunta era, entonces le van a cobrar 11.600 al cliente y el cliente los va a pagar. Y después se dan cuenta que ya había pagado 6.960 y hay que aplicarle el anticipo. ¿No es esa la pregunta? No precisamente. Es que primero, luego ahorita vamos a la otra, de donde está mal relacionado. Sí, en este primer caso se recibieron anticipos del cliente a cuenta de la unidad y otros conceptos. Ahí está, ok. Después se emite la factura por el valor total de la unidad. Ok. Sí, pero quien está emitiendo la factura no tiene el conocimiento de que hay anticipos previos. Ok. Se emite por el total de el valor de la unidad. 11.600. Así es. Posteriormente, ya alguien en el área administrativa, cuando va a hacer la liquidación de la factura, ve que tiene que recibir ingresos, pero ya hay un ingreso previo por el concepto del anticipo. En ese momento podrá relacionarlo y podría emitir el comprobante de egreso. El comprobante de egreso relacionado a la factura, pero la factura no tuvo en su origen la relación con el anticipo. No, ya es una cuestión muy operativa. Si yo genero si a mí me van a pagar, porque entiendo que ya llevándolo a una experiencia vivencial clara, entiendo que yo estoy aquí en mi escritorio generando la factura de 1.600 porque el cliente va a venir a las 8 de la noche a pagar y no sé este dato, la genero por los 1.600. Cuando llegue el cliente seguramente nos va a hacer ver que ya había hecho un anticipo. Yo ya no ya esa factura ya está generada, ya existe, o sea, si ya la certificaron, ya la mandaron con el proveedor, ya existe, ya está en el SAT. Entonces, ya tendría que, para poderla relacionar con a posteriori no es posible, ya no puedo, una vez certificada, relacionarla con el anticipo. Ese momento ya se me pasó, tendría que cancelarla y volverla a emitir correctamente. O sea, tendría un error en la facturación que tendría que corregir mediante la cancelación. Y esa que genere nueva, esa sí ya la relaciono al momento de generarla con el anticipo correctamente. Ya cerrada ya la tiene el SAT y ya existe. Y el cliente tiene dos facturas. O sea, el cliente podría decir, yo pagué 11.600 más 6.960. Tendría los comprobantes. Sí, ok. Como ya les comenté, estamos grabando. Les pido un favor, yo sé que es un tema que nos estresa demasiado y en ese estrés estamos buscando alguna forma de liberar tensión haciendo clic a la pluma. No sé si se han dado cuenta que hay varias plumas que están cliqueando. Entonces, si controlan su estrés para que ese cliqueo no vaya a afectarnos la grabación, por favor. Gracias, ya no voy a sacar mi spinner. No, gracias, muchas gracias. A la otra, a ver, esa es una. La otra lo relacioné mal, ¿no? Lo relacioné mal en el sentido lo relacioné con un anticipo que no era o la cantidad no era. Puede ser los dos, ¿no? Les gustaría que planteáramos bien la pregunta y continuamos, ¿no? Sí. Sí, yo creo que la primera que expuso el compañero a lo mejor no la explicamos correctamente. Yo ahorita tengo un anticipo, hoy es día 1 de junio. Y el día 5 de junio voy a emitir el documento. Ese 5 de junio, ¿qué pasa si en lugar de decirle que es un documento que tiene pagos anticipados, la mando con un 99? Que puede ser, no sé todavía si va a ser pago en parcialidades o en una sola exhibición. Y posteriormente, el día 10, 20 de junio, hay alguien que aplica ese anticipo a ese documento. Es decir, en el momento en que emití el documento, el anticipo no quedó referenciado. Esa es una de las dudas que yo tengo. Que en ese caso la respuesta sería la misma, o sea, y este es un poco el caso que modelábamos al principio, donde se decía que se podía complicar más. El saldo de 11.600 pesos, le tengo que aplicar la factura del anticipo, o sea, a través del comprobante de egresos, para tener el saldo remanente a pagar, que sería el que voy a utilizar o voy a liquidar si esta factura del punto 2 me la van a pagar en parcialidades. Entonces, si se me olvida a mí hacer la relación, genero la 2 y después ya me preparo para recibir las parcialidades y no lo corrijo, voy a recibir parcialidades que no liquidan totalmente la factura, aparentemente. ¿Por qué? Porque nunca me van a dar una parcialidad por lo que fue ya anticipado.
y regreso a la respuesta de la primera pregunta, ya generado el comprobante, ya no tengo manera de volverlo a relacionar. Entonces, entre más rápido me dé cuenta y lo corrija, el daño será menor porque de todos modos voy a tener que corregir, cancelar la 2, volverla a generar, cargarle el anticipo, el de los 6,000 y pico de pesos, y el saldo insoluto es el que voy a ponerle 99, con 99 no aplica, y el saldo insoluto es el que voy a poner para el primer pago en parcialidades que reciba, y con los comprobantes de pago acabaré liquidando. Esa factura, su saldo total, se va a pagar con X número de comprobantes de recepción de pagos y una nota de egresos. Sumando todos, me tienen que dar el saldo total. ¿Realmente estás cancelando la transacción inicial? Tienes que cancelar la factura inicial si no le aplicaste el egreso, porque vas a tener aparentemente un insoluto. Entonces realmente es lo que yo te decía, hoy por hoy ese ya es un problema interno de la agencia, sí, que debe de preparar a su gente. Sí. Ya sea porque se equivoque al aplicar un anticipo incorrecto al documento o porque no lo aplicó. Porque puede ser cualquiera de las dos cosas. Y cuando se dé lo más rápido posible, porque si por ejemplo me va a pagar en 24 mensualidades y me doy de esto cuenta en la mensualidad 20, entonces voy a tener que hacer la de la primera y luego hacer toda la corrección. Cuando platicábamos de la factura de Juan y de Pedro, pues eso mismo, con todos los pagos que estuvieron mal porque los saldos insolutos eran incorrectos. Sí. Ok, continuamos con la sesión. Levanten en favor su mano, personas. No he visto si alguien más ha levantado su mano. ¿De aquel lado? Ok, voy para allá. Buenas tardes. Dos preguntas. La primera de ellas, si no mal recuerdo la información que había estado emitiendo el SAT, hay una parte donde decía que los comprobantes en los ejemplos que nos han presentado no he visto esa parte. ¿Cómo podríamos interpretar lo que nos acabas de mencionar? Se refiere, imagino que se refiere al comprobante de recepción de pagos, y es un poco lo que platicábamos hace rato cuando hablábamos de estas cantidades que hay que llenar en el CFDI anexo 20 para poder liberar las validaciones de los sistemas y montarle el complemento para recepción de pagos. ¿Se acuerdan? Les comentaba que la información del pago está en el complemento, ahí trae toda la información, pero que habría que subirla a un vehículo que era el complemento, el CFDI, y que ese CFDI o factura, pues hay que llenarle ciertos datos para que pueda pasar la validación. Y entonces, por eso, el CFDI no tiene pago. El CFDI, no el complemento para pagos. El CFDI no tiene pagos porque es solo un vehículo. Las cantidades del pago están en el complemento. Me imagino que esto era lo que comentaba, ¿no? De hecho, aquí visualmente en esta pantalla se ve como hay un campito que está como marcado en azul que dice subtotal cero. Total cero, ¿no? Ese es el cero al cual el SAT se ha referido. Ok, perfecto. La otra pregunta, nada más para corroborar, que mi entendimiento sea claro. Hablabas que a partir del 1 de diciembre de este año entra en vigor el complemento de pagos. Entonces, esto significa que todas las facturas que yo emita a partir del 1 de diciembre del 2007 ya tienen que llevar esta información. Todas aquellas posteriores a esa fecha no hay ningún problema que no lleven esta información, ¿cierto? Al revés, anteriores. Al revés. Todas las facturas que se emitan antes del 1 de diciembre, existe la posibilidad de que ya incluyan un complemento de pagos en quienes ya estén usando la factura versión 3.3. Y como dicen por acá, es recomendable en el sentido de ir aprendiendo a usarla, ¿no? Pero a partir del 1 de diciembre las facturas que se emitan y que no sean pagadas en ese momento tendrán que traer sus complementos conforme se van sucediendo los pagos. Las facturas que se emitieron, por decir un ejemplo, el 1 o el 20 de noviembre, pero que se hayan emitido en 3.2, no, aunque sea a 2 años la transacción, no requieren complemento de recepción de pagos, es una facilidad que venimos dando. Ok, el micrófono está disponible para las preguntas. Ok, aquí, voy acá y regreso contigo. Sí, la semana pasada tuvimos una plática por parte de nuestra planta y nos decía que en los traslados debe de ir facturado en ceros
No sé si fue bien la información en el caso de vehículos. Seguramente lo que se refiere es precisamente al traslado de los vehículos por las carreteras nacionales y a lo que estaba refiriéndose seguramente el comentario de la carta de porte que es un CFDI. Esta carta de porte que es un CFDI, si ustedes recuerdan, tenemos una reglita en la resolución miscelánea que establece cómo se llena y evidentemente ahí señala que como es un complemento de traslado, de hecho está clasificado así, en la clasificación de CFDI se clasifica de traslado. ¿Qué quiere decir, digamos, de forma mundana que es de traslado? Que no implica un ingreso o un egreso, que fiscalmente es neutro. Pero al momento de llenarlo, la misma regla dice, bueno, en valor le pone 0 porque no tiene un contenido económico. Su función simplemente es ser el título que acredita la legal posesión para su transporte. Hay por ahí, si mal no recuerdo, y voy a la fecha, me parece que el 15 de diciembre de 2015, en el Diario Oficial de la Federación salió publicada por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el instructivo, de hecho si no está en la página de SCT, el instructivo de llenado de la carta de porte. Este documento es un documento interdisciplinario, dado que la carta de porte, ustedes saben, está regulada fiscalmente, sobre todo en materia de comercio, pero también tiene su regulación en el Código de Comercio, donde es el título del contrato de transporte entre porteador y cargador, y además está regulado en el Reglamento de Transporte Federal y anexos, donde también se señala que es el documento que debe portar todo transportista. Entonces, dado que tiene esas tres legislaciones que convergen, este instructivo que publica la SCC se hizo por las tres instituciones. Entonces, este está homologado y es coincidente con la reglita que tiene la Resolución Miscelánea Fiscal, se refiere a ese comprobante y por eso es que le decía que es 0. O sea, cualquier traslado, o sea, si es en interdistribuidoras, también tiene que ponerse en la carta porte. Así es, esa es la forma en la que si a el transportista que está llevando, la persona que está transportando esa mercancía es detenido en la carretera, por ejemplo, por la policía de caminos, o por la aduana, o por la gente de aduanas, pues es la manera en que él comprueba pues, que esa mercancía es legal, que la está transportando y quiénes son el propietario. Okay. Y tendría otra pregunta también. Hace rato habías comentado que el monto máximo a facturar son 100 millones de pesos y bueno, a nosotros nos habían comentado que eran a partir de 20 millones de pesos era el máximo a facturar de forma natural y de ahí tendrían que pedir un permiso adicional. ¿Cambió el monto fue 20 millones de pesos, derivado de pláticas pues llegamos a moverlo a 100 millones de pesos y la autorización se recibe por parte del PAC, del mismo PAC que les hace el servicio a ustedes. Él les va a dar esa autorización con un código que el propio PAC les va a dar. Pero son 100 millones de pesos y en tipo de cambio, como lo mencionamos hace rato, es a partir del tipo de cambio fix más o menos 30%. Pensando precisamente en su industria, de repente puede haber alguna promoción que luego tiene otra implicación fiscal, pero alguna promoción de que el tipo de cambio no va a ser el del día, sino el de un mes antes, ¿no? Y entonces, lo que estamos previendo es por eso damos ese margen amplio. Si fuera todavía más amplio que requieren, al igual que en los 100 millones de pesos, simplemente requieren una autorización con un código que les va a dar el propio PAC. Más vale que sobre y no que falte, con referencia al comentario que hacías, Ángel, respecto a los traslados. No confundir, porque también dentro de nuestras actividades operativas, en la jerga común, en muchas ocasiones tenemos lo que es el intercambio, traslado, etcétera. El traslado, y a lo que hacía referencia Germán y lo que referiste también, que fue la instrucción de la planta, se refiere únicamente a la parte correspondiente a la carta porte. O sea, que esto es equivalente si tú vas a enviar a través de muebles y mudanzas cajas de X. O sea, lo quiero llevar a ese mismo ejemplo, es la carta aporte para el transportista y que lleva la obligación de emitir un CFDI con valor 0. Es únicamente para que el transportista pueda acreditar que la mercancía que en ese momento durante el traslado está bajo su posesión y resguardo tiene un origen lícito, es una encomienda que el propietario le está dando de trasladar el bien. Cosa distinta cuando hablamos de un intercambio.
que el distribuidor A acuerda una transacción con el distribuidor B y tiene que emitir un CFDI por esa transacción comercial. Obviamente, eso no puede ir a valor cero, de eso tendrá que llevar todo lo que corresponde a la operación comercial entre los distribuidores o entre el fabricante y el distribuidor, etcétera. Digo, nada más para puntualizar, ¿no? Buenas tardes. En el caso de la venta de unidades seminuevas, yo tengo una duda con respecto al cómo sería el tratamiento del impuesto del IVA. En el caso de que generemos una venta en donde el impuesto del IVA va en función solamente sobre la utilidad que se generó en la operación, y la venta a su vez la hacemos en parcialidades o con pagos diferidos, y se definen que nos van a ir haciendo o vamos a requerir ir haciendo complementos de pagos. A lo mejor, no sé, la operación la generamos en 100,000 pesos, pero mi IVA solamente es de 1,000 pesos en la operación, porque es sobre mi utilidad, y genero, no sé, parcialidades o 10 parcialidades. Entonces voy a ir generando pagos de 10,000 pesos cada mes a lo mejor. ¿Cómo se va a considerar el impuesto o cómo lo va a estar reflejando ante la autoridad de ese movimiento, ese impuesto? ¿Te refieres a operaciones con autos usados? Sí. Porque el IVA solo está sobre la utilidad. Pero para reflejarlo, a ver, es autos usados, el IVA se grava entonces sobre la utilidad porque es un bien usado. Genero el comprobante por el total de la operación, base de parcialidades, genero el comprobante por el total de la operación. Tengo que en los comprobantes actualmente a nivel concepto, señalar el concepto, va a ser un vehículo usado, y me pide a nivel concepto, que son las novedades, poner ahí el impuesto que traslada y la tasa, y obviamente tendría que ponerlo sobre la base, y la base sería la utilidad. ¿Cómo lo facturas hoy eso? Se genera la facturación, se genera sobre lo que es el importe de total de la operación, y por separado se establece el monto del impuesto. Por separado quiere decir que haces dos facturas. En un renglón dentro del mismo rubro de la factura. Tiene que ser por concepto. ¿Qué concepto? Exacto. Sí. Sí. Aquí tendría que poner entonces solamente de la venta, del precio de venta, que por ejemplo son 100,000 pesos, solamente sobre 20,000 grava. Es lo que, digamos, la lógica, ¿no? Entonces yo cuando tenga que poner en el concepto 100,000 pesos, tendría que poner el impuesto a la tasa del 16 solamente sobre el 20% de ese concepto. Creo que funcionaría perfectamente como está. A ver. La operación, así como lo dijo Germán, creo que está correcto. Eso sucede cuando le compramos un auto usado a una persona física que es asalariado. Evidentemente ellos no facturan y no nos trasladan el IVA. Entonces supongamos que le compramos a 100 pesos el auto, pero a la hora de vender ese automóvil lo vamos a vender en 120, en tu ejemplo. Entonces realmente lo que grabaría son los 20 pesos. Entonces, lo que entiendo es que tendríamos que poner como dos líneas en la factura, uno por los 100 pesos y otro por los 20. Los 20 grabarían en la tasa del 16% y los 100 pesos, no sé si grave o una tasa cero, debiera ser exento o no sé. Sí, eso es una posible solución. La otra es la que comentaba al inicio. Yo creo que, dado la especificidad de este tema, sí amerita que les pongamos alguna aclaración específica para este caso en la guía, y en su caso una pregunta. Cualquiera que sea de las dos modalidades, o si son las dos viables, aclarárselos. Creo que sí, se los aclaramos en la guía y les hacemos una pregunta, ¿no?, para el caso. Ahora yo les hago una pregunta. Les hago una pregunta y a lo mejor me la contesta Germán, porque no tengo yo clara respuesta. Pero ustedes tienen un mecanismo de generación de factura por cuenta de terceros, si no mal recuerdo. O sea, ustedes le generan la factura a la persona física. ¿Esa factura que le generan a la persona física no le ponen el IVA? No, es que no tiene IVA, ¿ah? No tiene IVA.
Esa va a la parte de... Ok, todo revisamos. Sí, hay que aclarárselos. Ok, muchas gracias. Por este lado, ¿hay una pregunta? Buenas tardes. Mi pregunta va enfocada a sistemas. ¿Ya tendrán o ya está liberada o aún no un ambiente de pruebas para la nueva versión? Porque mi proveedor de sistema me dice que todavía no puede hacer las pruebas. ¿Cuándo te lo dijo? A finales de mayo. Lo liberamos el 23 de mayo. ¿El 23 de mayo ya está? Sí, Ah, desde ok. el 23 está. Bueno, gracias. ¿Otra pregunta por acá? Con respecto al tema de liquidación de pagos, cuando se hace una factura inicialmente y se hace la recuperación del ingreso de manera posterior. La primera pregunta es, ¿cómo tengo que generar este comprobante de pago, ¿sí? Con el complemento de pago? ¿Qué concepto le debo de poner y qué clave de producto o servicio debiera de utilizar? Liquidación. Este sería el del complemento para, ese sería un ejemplo de llenado de complemento para pagos. La duda es cómo pongo o Sí, cómo cuando yo lleno. estoy haciendo ya una recuperación del ingreso, ya estoy cobrando. Ajá, ya está Posteriormente a que tengo la factura, Ya está la ahora factura. estoy cobrándole al cliente. Ok. ¿Qué concepto le pongo para que vaya en el nodo de detalles, de concepto? ¿Y cuál es esa unidad la unidad de medida Acá y la está, aquí clave está. de concepto De hecho, producto o servicio? De hecho, lo tenemos en la pantalla. Son los datos que les platicaba que están ya definidos en la guía, campo por campo, y creo que es la siguiente, me parece. La anterior. A ver. Sí, dice Aquí está. Servicio, la 8411 Que creo que se llama servicios de facturación, si mal no recuerdo. Pero de todas maneras en la guía ha llenado esta con precisión. Ajá, punto por punto. Es servicios de facturación, estoy seguro. Sí. Y la segunda pregunta relacionada con esto. Hay ocasiones en que la liquidación de la unidad principalmente no la hace totalmente el cliente, sino que es por medio de un servicio de una financiera. Ajá. Pero hay ocasiones en que esta financiera al momento no va a liquidar, no le va a entregar efectivo a la concesionaria, sino que va a haber una compensación de pagos porque esta misma financiera fue quien financió el vehículo ante la planta armadora. Por lo tanto, la financiera no va a pagar, si acaso pagará un remanente por la diferencia. Entonces, ¿cómo debiera de registrarse este ingreso para que el CFDI de la unidad quede totalmente liquidado? ¿Cómo le hacemos para que el manejo del IVA quede totalmente cubierto? Bueno, tampoco sería problema porque al momento de llenar el complemento para recepción de pagos, uno de los datos que pongo es la forma en que se liquida. La forma en que se liquida está a través de uno de los catálogos que platicábamos, y dentro de los catálogos pues están, además de las formas de pago, están las formas de extinción de obligaciones. Entonces, si estamos haciendo alguna compensación o alguna otra forma de extinción de obligaciones, pues la señalo simplemente en el catálogo. En la guía de llenado trae incluso reglas para cuando en un solo pago hay varias formas en que se está haciendo la liquidación. Entonces les va señalando cómo se van relacionando cuando son varias, como parecido a lo que existe hoy para el NA, donde se está, si mal no recuerdo, le está explicando que pongan primero la que liquida más, luego la que sigue, si liquidan la misma cantidad, pongan la que ustedes quieran. Existen reglas en la guía para eso y sí se pueden poner otras formas de extinción de obligaciones. Ok, continuamos. Acá tenemos una pregunta. Una duda. Con respecto a los anticipos, ¿qué pasa, qué repercusión habrá si elijo, más bien dicho, relaciono dentro de la factura o dentro del CFI por el total de la operación, relaciono un anticipo erróneo? Un anticipo erróneo, o sea, otro que no le corresponde. Es correcto. Lo que platicábamos anteriormente, pues hay que corregirlo. Cancelo la factura. Ajá. Y la emito relacionando el comprobante correcto. O el monto correcto, puede ser que sea el comprobante correcto, pero no le puse el monto bien, ¿no? Ok, cancelo la factura, pero esa cancelación relaciono a la UID de la factura o del anticipo. No, lo que pasa aquí, entiendo, por ejemplo, pueden dos supuestos. Uno, generé la factura, le relacioné una factura de anticipo, ¿no? Que no era la que le correspondía, este es un caso. Otro es, generé la factura, le relacioné la factura correcta,
pero esa factura tenía un saldo que liquidaba varias cosas. De hecho, te estoy platicando que puede liquidar varias cosas. La cantidad que le puse que liquidaba es incorrecta. Entonces, en el primer escenario, tendría yo que tengo que corregir la relación entre estas dos facturas. Entonces, como la posterior es la 2, tendría que cancelar la 2, generar una nueva 2 y apuntar a la factura de pagos correcta. Y en el otro caso, tendría yo que hacer la cancelación de la 2 y en todo caso, no, también la cancelación de 2 y generar la correcta, exactamente sería el mismo. Ok, otra pregunta. ¿El RFC genérico todavía seguirá utilizándose, vigente? Para los casos que está establecido, uno de los temas que platicaba Elisa Guarneros al principio, de los cambios importantes que tiene el esquema de factura, es que hasta la versión vigente de factura, lo único que se verificaba era el RFC del emisor. O sea, el proveedor de certificación verificaba que el RFC del emisor existiera, estuviera en las bases de datos del SAT como un contribuyente que está idóneo o ad hoc para facturar, ¿no? Ustedes saben que los que no, pues está el caso de las ventas, de las compras particulares, donde hay que ponerles un rol que le llamamos para que esté dentro de esa lista. Pero no valida que el RFC del receptor, por ejemplo en nómina, el del trabajador, efectivamente exista, que era uno de los problemas que en el diagnóstico veíamos. El nuevo estándar ya valida también los RFCs de los receptores. Entonces, si yo genero una factura, el único caso en que los únicos dos casos en los que puedo señalar RFCs genéricos es o una, porque el que me está pagando y el que le voy a expedir la factura es un residente para efectos fiscales en el extranjero, que tiene un RFC genérico, o dos, si estoy operando con un contribuyente que no me genera o no me proporciona clave de RFC, que es el artículo 29, que señala que en esos casos, al desconocer la clave del RFC, se genera con un RFC genérico, 1 a 1, o, si se acuerdan ustedes, hay una reglita, la 27124, que sobre ese mismo tema del que no me proporciona la clave, no me solicita la factura, puedo globalizar las operaciones donde no me están pidiendo esta factura y dando los RFCs, dar comprobantes que le llamamos antes simplificados, los famosos tickets, etcétera, que en el caso de ustedes no aplica, pero es para los contribuyentes, y luego genero una factura globalizada donde puedo poner el RFC genérico, ¿no? Y sigo con la idea que manejó el código de cuando no me proporciona el RFC y por tanto lo desconozco, genero una factura, sí, pero con RFC genérico, pero siempre una factura. Ese es los únicos dos casos. Correcto, gracias. Bueno, acá, por acá. Bueno, aquí una observación más bien para el personal de la AMDA, el licenciado Lascurain y el contador Pérez Reguera, bajo la indicación que nos está dando el personal del SAT, de que en el caso de que haya un error en la relación que se tiene que hacer previa de los anticipos, sabemos que hay facturas que suceden principalmente en el fin de mes, no se va a hacer esta relación y nos dicen se tiene que cancelar y hacer correctamente la operación, pero puede darse el caso que cuando ya se haya identificado que hay un error y que fiscalmente se tiene que corregir, para ese momento ya se entregó el comprobante fiscal a las oficinas de tránsito de cualquier localidad del país, a las plantas, inclusive para efecto de lo que corresponde por las bonificaciones o incentivos que otorgan las plantas, el hacer una cancelación y refacturar al día siguiente o cuando se detecte el error, implicará que los montos o las fechas que corresponden ya no aplican los mismos incentivos. Y lo mismo para el caso de las financieras, que ya fue notificado un número de factura con el cual se está haciendo la compra del contrato. Entonces, hacer estas modificaciones puede ocasionar problemas que, aunque sabemos que la factura tiene efectos fiscales, el CFDI es para efectos fiscales, otras autoridades y otras entidades lo están considerando como parte de sus operaciones. Entonces, ahí sí que nos indiquen cómo debiera de procederse ante oficinas de tránsito, ante plantas armadoras y ante financieras. A ver, sobre el particular vale la pena, como atinadamente lo referiste, en la importancia y trascendencia del CFDI, un documento de efectos fiscales. Lamentablemente, sobre todo para efectos de control vehicular, y es algo que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo, se le ha dado una validez, no la más atinada, y no lo digo yo, lo dice la Suprema Corte de Justicia. Luego, entonces, me parece que en casos en particular, yo les pediría
que nos plantearan en blanco y negro el asunto ante la autoridad con la cual se está teniendo el problema y nosotros, ya sea a través de nuestras asociaciones estatales, si fuera una entidad de la República o si fuera aquí en la Ciudad de México, lo veríamos nosotros directamente a efecto de sensibilizar a la autoridad de estos problemas al respecto derivados de operación con documentos eminentemente fiscales. Lo que debería de ser es que la autoridad de tránsito para efectos de emplacamiento te pidiera el contrato de adhesión, que no lo piden porque no tienen ni la menor idea de lo que estamos hablando, ese es otro tema, pero tendremos que hacer una labor de concientización y de informar a las autoridades en este tipo de situaciones en particular y en algunas otras autoridades o organismos de características privadas como las plantas o las financieras al respecto de estos impactos que se tendrán muy probablemente y que tendríamos que ver la mejor manera de subsanarlos también de la mano con las acciones de marca para los casos en los que apliquen, ¿no? No sé si quieres comentar algo adicional, Alfonso, ingeniero. Creo que aquí también hay algo que van a tener que manejar con las plantas. El tema de las plantas pues escapa lo que puede hacer AMDA. Esa es una negociación directa con la planta. Entiendo perfectamente bien el tema de los incentivos. Si no se logra una cuota de ventas, pues les van a echar para atrás el incentivo. Pero siento que alguien que pudiera pensar con lógica y con ganas de colaborar, se le puede decir, oye, mira, es la misma factura, simplemente la estamos cancelando porque teníamos mal la correlación. Ahora, en el tema de la correlación estamos comentando ahorita Guillermo y su servidor dos situaciones. Si es una persona física que no va a ocupar la factura para efectos fiscales, bueno, pues creo que la correlación no le va a importar. Pero si es una empresa, va a estarles pidiendo a ustedes que la correlación vaya exactita porque lo mismo que les pasa a ustedes le va a pasar a ella, ¿no? Entonces, creo que son temas en donde pues lo que tienen que hacer es trabajar mucho sus sistemas, como estabas diciendo tú, para que esto se vaya mejorando. Yo creo que lo único que sí les puedo decir, y voy a hablar un poquito más de lo que debería hablar, es que el SAT siempre nos ha apoyado en estas cosas. Entonces, si son problemas de AMDA que no podamos solucionar, el SAT siempre nos ha abierto las puertas para resolverlo. Pero creo que en principio son temas de negociación. No sé si tú quieres agregar algo, Guillermo, porque son temas de AMIA también, ¿no? No, únicamente separar las cosas, y tú planteaste muy bien el tema. No es algo que ataña al vínculo de responsabilidad del SAT. O sea, aquí el tema es eminentemente fiscal, y el planteamiento de estas complicaciones derivadas de errores, etcétera, no están relacionadas con las facultades, atribuciones, responsabilidades del SAT. Y sí nos llevan a un ámbito de negociación con las plantas que viene sucediendo. O sea, eso tampoco es algo nuevo. Lo que vamos a observar es una mayor propensión al riesgo de errores mientras se adecúan todos los sistemas. Y en la relación con los gobiernos estatales, y es algo que también el SAT ha tratado de intervenir en cuanto a homologar todo lo que son los sistemas de los gobiernos estatales relacionados con la obligación que tienen de proporcionar información fiscal relativa al padrón vehicular de cada entidad. Y tenemos entidades en las cuales su control vehicular está en algo más o un poquito más que un Excel, y otras en las cuales sí hay toda una profesionalización de los sistemas de control, que son contaditas. ¿A qué voy? Sería bastante ambicioso o tal vez irresponsable decirles que efectivamente AMDA va a resolver y a comprometerse a que vamos a tener una respuesta y solución rápida y homologada en todos los estados para que adopten el contrato de adhesión como documento para acreditar la propiedad y las características, y que con ello lleven a cabo el alta en el padrón vehicular. No es cierto. O sea, ustedes saben muy bien que las condiciones en los gobiernos estatales en muchos son verdaderamente lamentables y no entienden ni la O por lo redondo. Perdónenme por la crudeza con la que se los planteo.
La complicación se va a incrementar porque vamos a estar dando una factura que no va a corresponder con la cual ya se dio el alta vehicular y vamos a tener una factura cancelada con la que se emplacó y otra que es la que le dimos la reposición al cliente que va a servir para efecto de título de propiedad, como bien comenta Fernando, erróneamente, pero ya es la práctica que existe en el país. Luego entonces, después de todo este rollo, lo que quiero ser muy claro es regresarles la pelotita. No vamos a poder resolverlo en el corto plazo y como comentaba Alfonso, les queda a ustedes desafortunadamente la responsabilidad de tener un mayor control, una mayor acción en los sistemas internos para disminuir al máximo los errores. Porque de lo contrario no vamos a poder. No quiere decir que no estemos sobre este tema del control vehicular, pero llevamos años tratando de avanzar y no ha sido posible tener algo significativo. Y aquí ustedes también han estado relacionados con este sistema unificador de la información de los padrones vehiculares y es algo que no hemos podido avanzar. Siento decepcionarlos, de no darles esperanzas, asumo la responsabilidad de ello, pero creo que más vale plantear las cosas así tal cual como son, ¿no? A ver, tocando nuevamente el tema de los anticipos, tengo dos dudas técnicas. En un anticipo yo puedo agregar un concepto, bueno, en los sistemas informáticos se pueden agregar un anticipo de refacciones y un anticipo por servicio, 5,000 pesos por cada uno. Cuando yo genere mi factura por las refacciones vendidas y por el servicio, esas dos facturas distintas pueden tener relacionado el mismo ID del anticipo. Sí se puede relacionar, pero tal vez no sea, y eso es más bien una reflexión que ustedes conocerían más o entenderían más, tal vez no sea lo idóneo si es que puede generar confusión, sobre todo por los casos que comentábamos anteriormente de los errores. Porque yo voy a aplicar el concepto de anticipo, que así está facturado como concepto de anticipo, contra la factura. Y si voy a aplicarlo a distintas facturas, ¿cómo voy a llevar el control de qué saldo de ese anticipo va a qué factura y qué saldo va a otra? Creo que eso podría generar confusión. Lo pregunto porque hoy en día, muchos concesionarios estamos acostumbrados a generar un anticipo por diferentes conceptos, a los cuales cada concepto se los puedo aplicar, o bueno, el anticipo lo puedo aplicar parcialmente a cada factura. Sí. Lo que me está diciendo es que me está obligando ahora a hacer un anticipo. No, tecnológicamente lo puede hacer, se puede relacionar a muchas. Lo que le estoy comentando es la reflexión de si eso no, dado el escenario que acabamos de platicar ahorita de los fines de mes y de los problemas que hay para relacionar un anticipo unívoco, en una sola dirección, si eso no puede generar confusión cuando relacionemos un mismo anticipo, que nada más tiene un concepto genérico de anticipo, a 2 o 3 facturas, donde no tenemos, como si sucede en pagos, la posibilidad de decir tanto el saldo a tanto el saldo a y tanto el saldo a que en pagos sí se puede, pero en un anticipo, una factura de anticipo no. Entonces tendrías que tener algún mecanismo para saber, sin confundir, que de esos 10,000 pesos del anticipo, 1,000 fueron a esta, 1,500 a esta, 50 a aquella, etcétera, etcétera, que no lo vas a ver en la factura. La factura nada más vas a ver la relación. Igual sumas todo y te da, ¿no? Pero no vas a tener ese detalle. Ok, ahora, otra pregunta. Si yo genero en mi anticipo diferentes líneas o conceptos, ¿va a haber algún problema si yo tengo anticipo de refacción, anticipo de servicio y la sumatoria yo solamente lo mando un solo concepto? Es decir, de acuerdo a la guía debo de mandar un solo concepto, es decir, no me está permitiendo agregar más de una sola línea. A la descripción concepto del anticipo, ¿verdad? Sí. Correcto. Así está homologado a anticipo. Por eso es el problema que veo de conciliación después. Ok. Gracias. Si me preguntara de orden, yo le sugeriría
uno a uno. Pero bueno, se puede hacer de otra manera. Lo recomendable, ¿no? Gracias. Me parece importante destacar, sobre todo derivado de la intervención de los funcionarios del SAT, de que nos refiramos de manera adecuada por las implicaciones que tiene. Si ya hay acuerdo entre precio y cosa y está identificada la refacción, lo cual se me haría muy difícil de que no fuera el caso, no es un anticipo. Por favor, tengámoslo suficientemente claro, porque si no vamos a salir con muchas confusiones. Derivado de lo que estamos viendo, y corrígeme Ismael si estoy mal, el número de anticipos disminuirá sustancialmente en las operaciones de compraventa de unidades a casos muy pequeños. Todas las demás acabarán siendo pagos en parcialidades, porque si el cliente ya sabe que quiere un Explorer roja, XLT 2017 y que sabemos que va a valer 750,000 pesos, eso ya no es un anticipo, señores. Eso es una compraventa a plazos. ¿Sí? Nada más para que lo tengamos claro, porque si no, el impacto que nos va a generar esta falta de precisión en los conceptos no va a ser menor. Que comercialmente, que habitualmente así lo hemos venido manejando y que le digamos al cliente, déjeme un anticipo, lo voy a manejar como un anticipo, tengamos cuidado, porque si no, la consecuencia no va a ser menor. Ok, continuamos con las preguntas. De hecho, no es una pregunta, es un comentario. Ahorita que escuchaba por este lado que va a ser muy difícil que a través de AMDA se solventen este tipo de cuestiones. Desde que nace la parte fiscal a nivel operativo y administración de las agencias, hay muchos procesos que se empiezan a complicar. Y yo creo que ahorita que hace la invitación es muy importante que se considere, ¿no? Que desde ahorita psicológicamente se empiecen a preparar a la gente, porque la pregunta que hacíamos hace un rato, ¿qué pasa cuando se va a facturar y se le tienen que asignar los anticipos? La verdad es que la gente, ojalá y fuera en el momento, pero así como acaba de hacer la sugerencia de que en el momento que se sabe que es un anticipo, solamente si no se conoce el producto, pero por malos hábitos o malas prácticas dentro de las agencias, así lo hemos venido haciendo. Pues lo mismo pasa en la vida real, o sea, tenemos objetivos de venta, pero siendo realistas, el último día es cuando estamos facturando una cantidad exorbitante y las prisas y los tiempos para llegar a ello no dan con todo esto que ya se está exigiendo hoy en día para cumplir con lo que el SAT exige. Entonces, ello ocasiona errores y ello ocasiona que en muchas ocasiones no se tenga la información, pero pues es algo que se tiene que concientizar directamente a los concesionarios y a la gente que labora dentro de este tipo de procesos, ¿no? Por otra situación, algo que yo vi hace poco en una marca fue, ya no está por objetivos mensuales, ahora la evaluación es semanal. Entonces, con esto están erradicando prácticamente, ellos ya están planeando cómo evitar ese problema de un cierre de mes, ¿no? Entonces, ahora en lugar de ser mensual, ahora es semanal. Entonces, los que no lo tienen, pues que se vaya haciendo, pero ya son más prácticas internas que otra cuestión. Gracias, buenas tardes. Perdona, tengo una pregunta en cuanto a las asociaciones civiles que reciben cuotas de sus asociados. En la unidad de medida, en la factura electrónica, ¿qué le tienen que poner? ¿Qué tipo de unidad de medida? Si son cuotas las que reciben. Unidad de medida, pues, uno, ¿no? Uno. ¿Uno? No, cuota. Cuota. Una cuota. Habría que ver con detalle el catálogo, ¿no? El catálogo del servicio que está ofreciendo la asociación, ¿no? Pero sí, debe ser la unidad debe ser uno. Habría que verlo con detenimiento. Porque, bueno, hay unas agencias que piden que se les ponga NA. En las facturas que hacen las asociaciones civiles, piden que se les ponga NA. Normalmente estamos manejando unidades. Seguramente SNA en las nuevas validaciones ya no pasaría, salvo que Germán me corrija, ya no pasaría tecnológicamente. Entonces sería imposible poner SNA, ¿no? Sí, porque hay un catálogo. Entonces ahora más bien el tema es buscar el catálogo y probablemente por lo que vemos de ahora prima facie pues sería uno.
a reserva de ver el catálogo con detalle, a ver si hay algo que se asimile más al caso concreto. Y ese tipo de pregunta me permite abonar en el tema de que estamos generando una serie de documentos que en este caso, por ejemplo, dices, me están pidiendo que ponga NA y estamos generando guías de llenado y están unos catálogos que les permitan mostrarle a quien está pidiendo eso que ya no es factible, ¿no? Porque sin duda hoy de repente hay cierta presión de alguien, la factura la quiero de tal forma y a lo mejor no es factible, no se puede y hay una normatividad de cómo debe ser. La guía de llenado, y esto también resuelve algunas de las preguntas que vi, la guía de llenado se convierte, ya es de facto parte de la normatividad aplicable. Ya acabamos de introducir ahí una regla que reconoce a las guías de llenado con un carácter pues legal igual que la resolución miscelánea. Sí, es lo mismo que comentaban de que el domicilio no es un requisito fiscal, ¿no? Es solamente el RFC, ¿no? Y la otra parte es en la cancelación de las facturas electrónicas. ¿Es obligatorio a través del buzón tributario hacerlo o nada más con que lo canceles la factura y se la envíes al cliente ya con eso queda? Depende del momento, ¿no? Recordemos que ahorita el sistema de autorización de cancelación no existe, va a estar a partir del 1 de enero. Entonces, actualmente no existe operativamente esa limitación. Entonces, ahorita podemos hacer las cancelaciones, pues como las hemos hecho siempre, pero siempre hay obligación de avisarle a la contraparte de la operación. En julio, cuando empiece el periodo de transición, quien empiece a emitir la versión 3.3 anexo 20 y genere complementos para pagos, pues ya tendrá una primera regla de restricción al no poder cancelar esa con las situaciones que platicamos. En enero, ya cuando esté el sistema funcionando, entonces sí, ya todas aquellas facturas que no sean de pagos y que no estén en la regla de exclusión del 40, tendrían que pasar por este proceso y entonces sí tendría yo que pedirle la autorización a la persona y ya esperar que pasen las 72 horas o que me dé la autorización o rechazo. Pero será hasta entonces. De hecho, en enero tecnológicamente no la vas a poder cancelar. Ok, vamos con otra pregunta. Para el caso de los vehículos, el número de pedimento aduanal, a pesar de que salieron una serie de catálogos, no, en el ejercicio que hemos hecho es tratado de amarrar de cómo generar ese número. Incluso hemos estado haciendo pruebas con los PAC, pero incluso estas pruebas no fueron exitosas porque la información que tenemos con ese número de pedimento no lo aceptaba, no lo aceptaba el PAC. Incluso hoy en día ya ese dato ya parece que ya no lo está validando el PAC. Entonces aquí la pregunta es si hay una explicación un poquito más clara de cómo se forma ese número de pedimento aduanal. Creo que es un tema aduanal, pero a ver si lo llevo a la factura. En la factura pongo datos de pedimento únicamente cuando enajeno bienes, de la primera enajenación de bienes de importación. Entonces, cuando yo importé y vendo algo, le pongo el pedimento de importación con el que entró y la aduana por la que entró. Bajo esa lógica de factura, su pregunta, ¿a qué tendría? O sea, la factura me dice, ponga usted en primera mano, ventas de primera mano en enajenación de bienes importados, ponga usted el número de pedimento, ponga usted la aduana por la que pasó. Eso es lo que pide la factura. Sí, básicamente es ayudar de alguna manera al concesionario a que ese número de pedimento lo calcule en base a los catálogos y de acuerdo a la guía de llenado lo haga de forma automática para que no lo tenga que capturar. Aquí el problema es que en base a los catálogos y a la explicación que viene en esa guía de llenado no es muy clara de cómo se tiene y cómo se calcula ese número de Pero el número de pedimento no sería es un insumo que me tendría que dar el importador o yo mismo tengo y que solamente lo pondría yo en el comprobante, más que calcularlo, lo reflejaría yo en el comprobante, ¿no? Sí. Pero entonces una pregunta, ¿cuál sería el sentido de los catálogos entonces? Porque viene parte del número de aduana, viene unas fechas incluso de inicio y de terminación para generar o crear ese número de pedimento. No, estamos hablando de otra cosa, creo. A ver. Es que tú no vas a generar el número de pedimento.
Eso se hace justamente en el momento de la operación de comercio exterior de importación que lleva a cabo la planta, cuando se genera el pedimento, y una vez que la planta llevó a cabo la importación del vehículo, va a reflejar el puerto de entrada, o sea, la frontera, y el número de pedimento en la factura de la planta al distribuidor. Pero cuando el distribuidor vende ese vehículo al consumidor final, ya no hay obligación de colocar el dato del número de pedimento, como sí lo había hace, ya no me acuerdo cuántos años, pero en este momento no hay obligación de poner el dato. Y en su caso, si se colocara, sería en el texto de la descripción del vehículo, como le pones color rojo o color X, un dato más de identificación del vehículo que no es un requisito fiscal conforme al código y que no es parte de la obligación del distribuidor el generar ese dato. Ok. Bueno, una última pregunta. En lo que se refiere a la confirmación de los pagos, incluso de las cancelaciones a través del buzón tributario, comentaban que va a haber una notificación. ¿Esa notificación es prácticamente en línea? Yo sé que eso vamos a tenerlo a partir del 1 de enero del siguiente año, pero ¿sería en línea esa notificación? ¿Y esa notificación es del SAT al emisor o el SAT a través del PAC y el PAC a su vez al emisor? Bueno, en el esquema simple, que es el que utiliza directamente el buzón tributario, que es el que está ahorita modelado en la resolución, sí es una notificación, digamos, automática en línea. Cuando yo genero la solicitud, el buzón, si recuerdan ustedes, cuando activo mi buzón, yo señalo el medio de contacto. Por ejemplo, el medio de contacto puede ser mi correo electrónico. Entonces, cuando a mí me pidan una cancelación, una autorización de cancelación, me va a llegar a mí, a mi buzón, una solicitud formal de cancelación y me va a avisar el buzón a este medio que yo señalé, que es mi correo electrónico, dice: oye, Germán, tienes un documento pendiente de una solicitud de cancelación y tienes 72 horas para contestar. Que así es como funciona, digamos, estándar el buzón, no es algo particular de este servicio. Y entonces yo tendría 72 horas para meterme al buzón y ver esa notificación y aceptar o rechazarla, o me quedo sin hacer nada, ¿no? Y pasan las 72 horas y lo acepto tácitamente. Es el mismo esquema con que trabaja ahorita el buzón. Pero es un mensaje del emisor al receptor. El receptor es el que tiene que aceptar la cancelación. Y cuando dices en línea, me imagino que te refieres en tiempo real. Exacto. Sí, es en tiempo real. Y si en medio está el SAT es el buzón. Les agradecemos mucho la atención que han brindado a esta convocatoria y también les reiteramos nuestro agradecimiento a Adrián Guarneros, administrador general de Servicios al Contribuyente, a Germán Pancardo, por la disposición que han tenido para nuestra asociación y nuestros asociados. No se concluye el diálogo como lo ofrecieron desde un inicio. Nos darán respuesta a las preguntas que les han sido planteadas, más las que se sirvan remitirnos posteriormente a que se decante, se analice toda la información que hemos recibido esta tarde, más las que seguramente habrán quedado todavía en el tintero, pero en respecto al tiempo que habíamos pactado con nuestros visitantes, estaríamos dando por concluida esta sesión. Yo quisiera pedirle, Adrián, si nos puedes dar un mensaje final para poder concluir este ejercicio. Muchas gracias a ustedes. La verdad es que para nosotros el tema de factura pues es la oportunidad de mejorar mucho los servicios que damos en el SAT. Y también es una oportunidad, y queremos así hacerlo, de diálogo, de entender las situaciones particulares, para poder estar seguros que vamos a arrancar muy bien el 1 de julio.
pues hay que estar listos el 1 de julio y si no se puede el 1 de julio, pues ir avanzando en los próximos meses para estar sin duda listos el 1 de diciembre. Y muchas gracias por la invitación, ¿no? Les agradecemos y aquí seguimos en contacto y si requieren, pues nos podemos volver a ver en un mes, aquí mismo, cuando ustedes decidan, ¿no?